Literalmente va a tener que tomar tránsito. Bien. Ya. Continuamos entonces con nuestro último panel del día y último ya sniff panel de las jornadas, dedicado a la prueba en el proceso penal, siguiendo ya con el tema también que habíamos iniciado. Y le damos primero la palabra a Juan Sebastián. Entonces, alterando levemente el orden del programa, vamos a darle la palabra al profesor Juan Sebastián Vera, profesor de la casa, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, quien se va a referir a la posible formulación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable a través de las propiedades de la lógica difusa. Muchas gracias. Todo suyo, sus 15 minutos. Gracias a todos. Creo que esto es una buena oportunidad para poder compartir y aunar el grupo de los probones, como decían por ahí. Creo que ha sido muy interesante la discusión. Yo la verdad me lo he disfrutado mucho, digamos, las temáticas. Tan fanático que a veces veía cosas por streaming otra vez, ¿no? Porque estaba muy bueno. Bueno, yo voy a intentar hablarles un poco sobre... preguntarnos finalmente si la lógica difusa puede aportar o no puede aportar a la formulación del estándar de la duda razonable. Entonces yo voy a partir, digamos, de atrás para adelante, ¿ya? O sea, los que revisaron o los que no revisaron también, da igual, lo pueden revisar ex post, el trabajo que yo realicé. Entonces yo llego a la conclusión de una formulación de una cierta criterio o regla heurística. Yo le he llamado así porque no sabía cómo llamarlo de otra forma, que es una regla o criterio de cómo el juez puede comprobar que se ha satisfecho el estándar de la duda razonable basándose en propiedades de la lógica difusa. Y la formulación es la que está ahí. Si la prueba de la hipótesis inculpatoria fuera igual al menor valor de la fuerza epistémica de la prueba de los enunciados fácticos individualmente considerados del probandum final, podríamos considerar satisfecho el estándar de la duda razonable en este caso, o en términos más sencillos, porque yo sé que puede ser una formulación un poco más compleja. Si la prueba de la hipótesis inculpatoria fuera igual a la prueba más débil de cada uno de los enunciados fácticos que son necesarios para dar por acreditado el caso, entendido el supuesto de hecho, entenderíamos satisfecho el estándar de la duda razonable. Y ya les voy adelantando ciertas cosas. Yo creo que una de las ventajas, bueno, en primer lugar, no se trata de una formulación que busque reemplazar las anteriores, sino que simplemente, sobre todo en el marco de la probabilidad lógica, complementarlas, ¿no? ¿Y por qué complementarlas? Porque en general la probabilidad lógica, por decirlo de alguna forma, se basa en lo positivo, ¿no? En lo positivo entendido de el grado de confirmación que se puede extraer de ciertos elementos de juicio, ¿no? La hipótesis prevaleciente, por ejemplo, de alguna forma grafica esto. Pero no hay criterios dentro de la probabilidad lógica, que yo conozca por lo menos, que se hagan cargo de la prueba débil, ¿no? De la parte más débil de los elementos de juicio que apoyan una determinada hipótesis en conflicto, ¿no? Bueno, por otro lado, yo también tomo esta dicotomía que existe, a mi modo de ver. Yo, insisto, no soy teórico del derecho, pero soy un poco temerario también e imprudente meterme en estas cosas. Para mí, en general, todo el tema de la prueba está gobernado por enunciados, ¿no? Enunciados normativos, enunciados fácticos, etc. Y enunciados como tales son parte del lenguaje y por tanto se hacen parte de la propiedad de vaguedad, ¿no? Weismann, Hart y todas estas cosas que ustedes saben mejor que yo. Entonces, de alguna forma, yo también creo una aproximación más intuitiva, que la realidad también es gradual, ¿ya? Independientemente del concepto de verdad que nosotros tomemos, yo creo que la realidad es gradual. Y de esa perspectiva, si uno confronta las normas de estándar de la duda razonable, esas normas son bivalentes, no son graduales. Es decir, la hipótesis está probada más allá de toda duda razonable o no. Y ahí yo creo que se produce una cierta dicotomía o una cierta separación, ¿no? Porque finalmente el juez, frente a esta realidad que uno podría asumir gradual, tiene que reconducir toda este grado de confirmación en términos bivalentes, ¿no? Y eso de alguna forma también es apoyado indirectamente por el influjo de la probabilidad lógica, sobre todo en los aspectos más, tradicionales que impulsan la probabilidad lógica del punto de vista de la lógica formal, ¿no? Que también es bivalente. Bueno, eso es el paradigma sobre el cual yo intento trabajar. Y de esa perspectiva yo creo que una forma de compatibilizar es sacar
el análisis del resultado probatorio y llevarlo a la generalización o a las generalizaciones que apoyan determinados resultados o confirmaciones o grados de confirmación. Ese es el paradigma. ¿Por qué? Porque de alguna forma dentro del enfoque de la probabilidad lógica, las fuerzas de las generalizaciones, llámese fuerza, justificación, etcétera, de generalizaciones epistémicas, van a condicionar el grado de probabilidad, ¿no?, del resultado. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que uno puede llegar a hacer un control de las generalizaciones indirecto, si se quiere, que es un control también del resultado probatorio o del grado de confirmación. Bueno, ahora, la pregunta: ¿tenemos herramientas para trabajar con conceptos indeterminados y extraer propiedades lógicas de esos conceptos indeterminados? La lógica formal no puede, hasta donde yo entiendo, no lo puede hacer, ¿ya? Porque es una lógica formal bivalente. Pero sí existe una lógica que ha trabajado, que ha sido criticada, ya lo digo yo, digamos, en general, por lo que he visto, ha sido bastante criticada, que se llama la lógica de enunciado difuso o lógica difusa, que justamente lo que hace es trabajar con conceptos indeterminados y extraer propiedades lógicas a partir de esos conceptos indeterminados. Entonces, de alguna forma, lo que propongo yo, y ya voy adelantando, es graduar o ponderar el peso de las generalizaciones concurrentes en un enunciado fáctico y vincularlas entre sí sobre la base de las propiedades de la lógica difusa. Porque tampoco hay una cierta claridad respecto de qué pasa con prueba que es concurrente respecto de un mismo enunciado fáctico, ¿no? Hay algunos que dicen, mire, la generalización que tiene un mayor valor excluye las demás. Hay otros que dicen, no, se aplican propiedades aditivas, ¿no? Es decir, mientras más prueba tengamos sobre un grado sobre un enunciado fáctico, mayor fuerza. Pero en general yo diría que no hay mucha claridad, y en el trabajo están expresadas, digamos, las diversas formas en donde se vinculan estos grados de confirmación. O sea, perdón, esta fuerza de la generalización. Bueno, la lógica difusa nos permite trabajar con conceptos indeterminados y extraer propiedades lógicas, ¿ya? Y ha sido un enfoque desarrollado por Lofty-Satie, no sé si lo he dicho bien, que por lo demás no es lógico ni es filósofo, es un ingeniero. Y de esa perspectiva él entendió que hay propiedades matemáticas aplicables a los conjuntos indeterminados. Y esa es la novedad que, de alguna forma, Lofty-Satie descubre y salta, digamos, a la vista. Y una cosa bien palmaria que yo creo que aquí en Chile pasa, que en España parece que no. Todo, por ejemplo, alguna vez tuvimos una lavadora Fusi o algo Fusi. Bueno, todo lo que dice Fusi, lavadora Fusi, calefón Fusi, etcétera, se basan en las propiedades de la lógica difusa. O sea, la lógica difusa, perdón. Perdón. Que en inglés es fuzzy sets. Fuzzy sets. En inglés es fuzzy set, entonces todo lo Fusi se basa en estas reglas, ¿no? Esto de vincular grados indeterminados y extraer propiedades lógicas, etcétera, para lo que es lavadoras inteligentes, calefón inteligente, ¿ya? Bueno, y, por ejemplo, Cremont, para aplicar las propiedades de la lógica difusa al ámbito probatorio, porque este enfoque no es novedoso, sino que yo, de alguna forma, esta idea también la he copiado de algunos otros que han intentado aplicarlo en materia probatoria, usa la paradoja del Sorites, que yo la llamo así, no sé si está bien, que en primer lugar consiste en que la premisa 1, si tú comienzas con 1 billón de granos de arena, entonces tú tienes un montón de arena, ¿ya? Si tú remueves un solo grano de arena, sigues teniendo un montón de arena. Entonces, si uno remueve una y otra vez un grano de arena, aplicando propiedades lógicas o una regla lógica, tendría que seguir teniendo un montón. El tema es que eso, cuando me queda un solo grano de arena, es contrafáctico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, el enunciado de que uno puede extraer de la realidad está en contradicción con el enunciado que uno puede extraer de las propiedades de la lógica formal, ¿no? Y ahí uno puede mostrar la inconsistencia. Y esto, de alguna forma, puede traer bastantes consecuencias en materia probatoria. Por ejemplo, un elemento puede tener diversos grados de pertenencia, ¿ya? Y eso también rompe con la lógica formal con el principio del tercero excluido, ¿ya? Claro, si algo puede tener distintos grados de pertenencia, entonces finalmente no es solo A o solo B, ¿no? Y de alguna forma, como les quería expresar, la lógica formal yo considero que es limitada para trabajar con realidades graduales, ¿no? Ahora, yo creo que es posible aplicar la lógica difusa, propiedades de la lógica difusa, a
la ponderación de las fuerzas de las generalizaciones para saber si un determinado enunciado probatorio está comprobado o no, que era la regla heurística que yo construí, que digamos que le sugerí al principio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí en este gráfico uno puede ver que una generalización muy fuerte también incluye, por decirlo de alguna forma, una generalización media, ¿no? Pues claro, o sea, yo para llegar a una generalización de fuerte o de un grado fuerte epistémico tengo que haber pasado por una generalización media, ¿ya? Y esto no suele ser advertido en general en el debate probatorio. Ahora, la fuerza de las generalizaciones puede llegar a tener diversos grados de pertenencia, por lo que acabo de explicar, y de esa perspectiva podríamos aplicar propiedades de la lógica difusa, ¿ya? Como les decía, la lógica difusa ha sido criticada dentro del ámbito del derecho, por ejemplo, Mazarese, Hack y otros más por ahí que se me escapan, que no, principalmente, entre otras cosas, porque parece como un elemento de discusión o de justificación bastante sofisticado, pero que finalmente no genera conclusiones con un mayor rendimiento. Eso es lo que dicen. No logra evitar del todo la indeterminación de los conceptos graduales siguen siendo vagos, etcétera. Una serie de críticas que no voy a entrar, pero que ha sido criticado. Ahora, sin perjuicio, como yo soy porfiado, yo sigo con la lógica difusa para aplicarla al ámbito probatorio. Ahora, ¿cómo voy de tiempo? Un segundo. No importa. Se me fue el cronómetro. Me queda un segundo. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, entonces de alguna forma yo creo que las generalizaciones o las fuerzas de las generalizaciones que apoyan un enunciado fáctico pueden ser clasificados en diversos grados, ¿ya? Yo ahí he puesto 4 grados, muy alto, alto, medio y bajo, pero pueden haber cuantos grados uno quiera, y estos 4 grados yo de alguna forma lo he hecho sobre la base de la conjunción entre los estándares de prueba penal y estándares de prueba civil, que más o menos arrojan 3 tipos de enunciados y 1/4 para poder graficar, digamos, la satisfacción del estándar de la duda razonable en relación, digamos, con tomando una analogía con la probabilidad matemática, digamos, para un enunciado que refleje estar bastante cercano al factor 1, ¿no? Pero podrían ser muchos. Y ya adelanto una cierta crítica, porque aquí yo creo que uno podría situar la vaguedad. Yo creo que estos 4 grados perfectamente pueden ser llegados a estimar por el juez sobre la base de una pretensión que también Wigmore tenía, ¿no? Una vinculación de la psicología con el ámbito probatorio. O sea, yo creo que la psicología ha demostrado que nosotros somos capaces de realizar estimaciones probabilísticas sobre la base de la frecuencia de los sucesos. Por supuesto, estimaciones probabilísticas falibles, completamente falibles, pero que nos sirven para operar como, digamos, como un mecanismo adaptativo, ¿no? Toda la vida diaria, nosotros nos vinculamos así. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que es mucho mejor usar algo que el juez usa todos los días, ¿ya?, antes que esta cosa de, a mi modo de ver, de revestir el razonamiento probatorio de lógica formal y dejar en algunas cosas al juez abandonado lisa y llanamente a su discrecionalidad o ya derechamente a unas decisiones arbitrarias, ¿no? Porque el juez, bueno, da igual, ustedes conocen mejor el debate que yo. Bueno, ¿qué se logra con esto de aplicar la lógica difusa? ¿Qué logra la formulación que yo hago? En primer lugar, rescata una estructura trinódica del razonamiento probatorio singular. Esto me lo he inventado yo, la terminología. Así que hago una estipulativa. Como dice el profesor González Lejera, hay que muchas veces en materia probatoria hay que hacer declaraciones estipulativas. Bueno, me lo he inventado yo. Estructura trinódica como con 3 elementos y razonamiento probatorio singular para poner el énfasis en el medio de prueba respecto de un enunciado fáctico, ¿no? No respecto de toda la hipótesis, para que nos entendamos, ¿ya? Por otro lado, la dependencia del grado de confirmación de la hipótesis respecto de la fuerza epistémica de la generalización que sirve como nexo entre el elemento de juicio y el enunciado fáctico, cosa por lo demás que es ratificado por varios autores de la probabilidad lógica, entre ellos Anderson, Chum y Twining, qué sé yo, todos los clásicos en general, ¿no? Y de alguna forma que la fuerza epistémica de las generalizaciones apoya un enunciado fáctico o proposición simple del probandum final. Es decir, uno también puede dividir de alguna forma en la valoración probatoria la prueba de un enunciado fáctico y, como segunda operación, la prueba de la hipótesis en su conjunto, que de alguna forma es un guiño a la discusión entre el atomismo y holismo, ¿no? Un guiño, porque exactamente no es igual, etc. Pero es un guiño.
Entonces, desde esa perspectiva, también esta regla heurística capta la vaguedad o gradualidad de las fuerzas de las generalizaciones y también la gradualidad o vaguedad de los enunciados que pueden emanar de la realidad, a mi modo de ver. ¿Ya? Y desde esa perspectiva nos permite vincular las fuerzas de las generalizaciones o trabajar con conceptos indeterminados. Por eso usamos la lógica difusa. Bueno, y por otro lado también se hace partícipe de la crítica que hace a la conjunción de la probabilidad estadística que hace Cohen en su libro en 1977, explicado rápidamente. Él dice, mire, finalmente si nosotros aplicamos la conjunción de la estadística para acreditar un supuesto de hecho que tenga dos elementos, por ejemplo, un delito que tenga dos elementos, si nosotros tenemos acreditado uno con un grado de probabilidad prevaleciente del 0,501, por ejemplo, necesariamente el otro, para que el resultado final sea 0,501, tiene que tener una probabilidad muy elevada, el 0,7 o mayor, ¿no? Y él dice en su formulación, entonces finalmente dentro del marco de la probabilidad prevaleciente, digamos del estándar de prueba civil, un enunciado fáctico va a ser acreditado sobre la base de el 0,501 y otro enunciado fáctico dentro del ámbito civil necesariamente va a tener que ser acreditado sobre la base de la duda razonable, ¿no? Un mayor estándar de prueba. Entonces, esa es la crítica que hace Cohen a la probabilidad estadística, que de alguna forma es lo que sirve para construir su teoría y que incluso hace una formulación también del estándar de la duda razonable. Bueno, entonces tomando esto, claro, no se puede generar, aplicando esta regla de la lógica difusa, no se puede generar digamos, un estado en donde se haga mucho más exigente o irrealizable, en términos más sencillos, la prueba, ¿no? Y por eso, digamos, en términos superior. Y en términos inferior, tampoco puede llegar a significar una formulación que haga muy poco estricta la prueba, porque estamos en sede penal, ¿ya? Está en su tiempo, profesor. Ya, voy cerrando. Entonces, bueno, ese es digamos, un esquema sobre medios de prueba que apoyan un grado de confirmación de una hipótesis o un enunciado fáctico, pero paso a la formulación. Bueno, yo creo que en general para la formulación de la prueba de un enunciado fáctico podemos aplicar la propiedad de la unión de los conjuntos borrosos de Sadet, ¿no? Que está ahí, ¿ya? Y por otro lado, para la determinación del conjunto de la hipótesis, se puede aplicar la propiedad de la conjunción de la lógica difusa que, digamos, crea Sadet, ¿no? Y eso, la conjunción de esas dos propiedades en relación con los enunciados fácticos, nos da como resultado la formulación heurística que yo digo. Aunque, insisto, no es una formulación que venga a reemplazar las formulaciones actuales del estándar de la duda razonable que se han dado en materia de lógica, sino que simplemente a complementar, insisto, poniendo énfasis también en el concepto gradual y en la prueba débil, más que en la prueba fuerte. Eso, muchas gracias. Muchas gracias y le damos la palabra, retomando el orden inicial, a Agustina Alvarado, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien se va a referir al efecto de la inaplicación de la regla de exclusión de prueba ilícita. Bueno, muchas gracias, Daniela. ¿Está prendido? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo primero tengo que agradecer por la invitación de participar. Ha sido muy interesante poder estar aquí compartiendo el día de ayer. Sí. Y sobre todo también porque para mí viene a ser una especie de presentación en sociedad. Así que cualquier imprecisión que cometa va a ser propia de mi inexperiencia y espero aprender de todos estos colegas que he tenido ocasión de escuchar en esta oportunidad. Hago una pequeña precisión en el sentido de que mi tema que pretendo exponerles hoy desciende de las alturas máximas en que estamos discutiendo por un asunto más bien pedestre, desde mi punto de vista. Y puede ser que también para mí sea motivo de interés por formación también profesional. Aquí apunto yo con este título del efecto de la inaplicación de la regla de exclusión de prueba ilícita. Mi interés va en que, tal como lo dijo también ayer el colega a propósito del régimen general de exclusión de prueba, el punto de la prueba ilícita cuantitativamente ha sido el más importante en la práctica. ¿Okay? Y en base a eso, mi reflexión llama a recordar cuál es el fin funcional que se le ha dado a esta especial regla de exclusión
y desde esa perspectiva poder criticar o poder al menos poner en la mesa cuál ha sido el régimen procesal que jurisprudencialmente y al menos también doctrinalmente se ha entendido que debe regir la causal de prueba ilícita, invocándose el artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, y particularmente en lo que dice relación con aplicar a su respecto la exigencia de trascendencia del vicio, en virtud del artículo 375, y de preparación del recurso en virtud del artículo 377. Hago un poquito de trampa en esta presentación en el sentido que tengo que el tema de la prueba ilícita es monstruosamente inabarcable, pero les hago presente que yo ya tengo ciertas concepciones tomadas. O sea, en el sentido, parto de la base que estoy presente frente a una regla de exclusión de carácter extraepistémico con un contenido especialmente ético y que en ese sentido tiene una especial importancia respecto de las otras causales de exclusión de prueba, y me parece que es esa importancia que tiene el instituto el que no está siendo reconocido en el régimen procesal a nivel de recurso de nulidad. Entonces, mi premisa de estudio es identificar en el reconocimiento del Instituto de la Prueba Ilícita una pretensión, o más precisamente una exigencia, de dar efectiva protección a los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución y en las leyes, y ver, tutelar estos derechos que pueden verse afectados en el marco de la actividad probatoria a propósito de un proceso penal. Y con ello, ¿qué es lo que se busca funcionalmente? Se busca evitar que esta prueba así obtenida pueda ingresar al juicio oral y ponerse a conocimiento de los sentenciadores y, en último término, ser puesto a la base de una decisión judicial. ¿Por qué? Porque entendemos que con ello se vulnera abiertamente el principio de neutralidad psíquica que debe regir a los sentenciadores, y por esa vía entonces se afectaría el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. Entonces, a eso me remito. Entiendo también que el fundamento de la prueba ilícita, generalmente las obras parten con una noción de qué es lo que vamos a entender. Yo descarto que en nuestro país pueda predicarse respecto de la prueba ilícita un carácter instrumental al modo del deterrence effect propio norteamericano, o también algún tipo de finalidad netamente epistémica, como podría ser fundamentarlo sobre la base de la confiabilidad de la evidencia, sino que entiendo que tal cual como se ha concebido en España y también en Italia, que son los ordenamientos jurídicos de referencia que tengo de base para trabajar este tema, nosotros, por el contrario, en el Instituto de la Prueba Ilícita obedecemos a un fundamento de carácter 100% material. Por eso la he definido como una regla extraepistémica y de un especial contenido ético. Sin embargo, lo que me llama la atención en nuestra realidad jurídica es que no ha existido mayor debate sobre cuál es la naturaleza jurídica que ha de reconocérsele a la regla de exclusión en sí misma. ¿Ok? Y me parece que es esa falta de esa sutil diferencia la que nos conduce a un régimen procesal que a mi juicio resulta ineficiente para darle la debida importancia a este instituto y a lo que pretende proteger. Entonces, ¿en qué me baso para decir esto? Me baso en que, revisada la jurisprudencia de la Corte Suprema, que como saben ustedes es el tribunal competente para pronunciarse por la causal del artículo 373, letra A, desde inicio de la reforma, por lo que yo he podido advertir, al menos desde una sentencia del 2002, la 3319, no ha habido, se ha procedido a efectuar una cierta sinonimia entre la expresión infracción sustancial de derechos de garantías fundamentales que se contienen en el artículo 373, letra A, y se ha hecho sinónimo esta expresión de trascendencia del vicio. Entonces, mi análisis en definitiva fue a buscar de dónde sacan esta sinonimia. Y me percato entonces que se empiezan a repetir continuamente en los distintos fallos de la Corte Suprema dos cláusulas, diría yo, tipo sacramentales, donde se dice que el recurso de nulidad, como medio de impugnación de la sentencia, debe cumplir con los mismos requisitos que gobiernan a la nulidad procesal. De modo que para su procedencia, dice, debe concurrir los presupuestos básicos de esta, entre las cuales se encuentra el llamado principio de trascendencia, que por lo demás recoge el artículo 375 del Código Procesal Penal.
también en este tipo de fundamentación se advierte una cierta también confusión con el concepto de agravio, pero como no hay tiempo me voy a remitir a lo fundamental. Se advierte, sí, que existe dentro de la cláusula sacramental segunda que se acompaña a este tipo de razonamiento, el decir que el artículo 375 es depositario del principio de trascendencia, por lo que es exigible no solo que la infracción de garantía sea efectivamente verificable, sino que además tal infracción causa un perjuicio constatable que permita establecer que la garantía en cuestión ha sido efectivamente transgredida. O sea, inconscientemente la Corte Suprema advierte que hay una diferencia y parece advertir que una cosa es la verificación de una infracción de garantías y otra cosa es que esa infracción tenga un carácter sustancial. Entonces, por ahí también es una pista importante para continuar con mi razonamiento. Y la tercera, cláusula sacramental es que los fallos de la Corte Suprema también señalan que el artículo 375 también atañe a la hipótesis del artículo 373 letra A, porque, como los autores señalan, la exigencia de influencia sustancial en los dispositivos de la sentencia le resulta plenamente aplicable, toda vez que el recurso de nulidad supone la exigencia general de agravio. No me limito ahí en la parte pertinente. Entonces, al final me doy cuenta que el razonamiento de la Corte Suprema se basa en una especie de dogma doctrinal donde al menos en la última sentencia que revisé de julio del 2017 se agregan otro grupo de autores que no están presentes acá, menos mal, ¿ya? Entonces, digo yo, ¿es posible, es efectivo que el artículo 375 y el 377 sean aplicables al régimen del recurso de nulidad por la causal de prueba ilícita del 373 letra A? A mi juicio, humildemente, creo que puede haber una lectura que pueda ser más armónica y que reconozca este fin funcional inicial del instituto. Y así entonces pretendo compartir tres tipos de argumentos. En primer lugar, argumentos de texto a nivel normativo, que creo que puede ser interesante tener a la vista. En primer lugar, digo yo, veamos, si leemos simplemente el artículo 373 letra A, vemos que esta exigencia de trascendencia relativa a que el vicio tenga influencia en lo dispositivo del fallo solamente está con un tenor literal expreso tal cual en el artículo 373 letra B. Entonces, uno dice, bueno, de hecho es eso lo que provoca que se diga que el 375 es aplicable al 373, porque efectivamente la norma no hace ninguna referencia al respecto y eso es un hecho irrebatible. Entonces, un segundo argumento de texto es tener también a la vista el artículo 276, inciso tercero, que es el que precisamente da el mandato al juez de excluir este tipo de prueba. Y ahí vemos que la redacción también es distinta. O sea, se habla de la prueba que ha sido obtenida a propósito de diligencias declaradas nulas, ¿cierto? Y por otra parte, aquella que ha sido obtenida con inobservancia de garantías fundamentales. O sea, esa disposición no contiene ningún adjetivo, como sería la voz sustancial que sí contiene el artículo 373 letra A. Uno podría decir entonces que el mandato que recibe el juez de garantía de excluir esta prueba en la audiencia de preparación de juicio oral, entonces no tendría que estar sometido a ningún tipo de otro requisito anexo, que por lo demás también sería contra natura, por decirlo de alguna manera, porque no sería lógico que el juez, para excluir en esta oportunidad, tenga que hacer una especie de prognosis de la relevancia que podría tener esta prueba en el fallo de la decisión que le corresponde al tribunal oral en lo penal en la etapa sucesiva. Entonces, ahora bien, a propósito entonces de esta relación del 276 inciso tercero con el artículo 373 letra A mí me parece que acá hay una cosa fundamental que es aproximarse con extremo cuidado al régimen procesal de las nulidades procesales del artículo 159 y siguientes del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque, como bien decía Hernández Basualto, el tema de la nulidad procesal es doble, porque por una parte tenemos el régimen del 159, que en una nomenclatura que es más o menos difundida entre los procesalistas podríamos definirla como una nulidad relativa, ¿cierto? Tenemos entonces un vicio, un acto que es estrictamente formal en ese sentido, y el carácter subsidiario de este tipo de nulidad en el sentido de que admite saneamiento, requiere denuncia de parte, ¿cierto?, en tiempo, etcétera, se contrapone a la hipótesis del artículo 160, que vendría a ser una nulidad absoluta que
sí tiene un sustrato material, porque la presunción de derecho que se contiene en el artículo 160 al respecto se refiere precisamente a los vicios del procedimiento, ¿cierto? Actuaciones o diligencias, vicios formales en ella, que impliquen que ha existido un impedimento al pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución y en las leyes. Por ende, si uno tiene a la vista estas dos disposiciones, entonces, ¿qué es lo que resulta? ¿Por qué los estoy invocando? Me explico. Digo yo entonces que el artículo 375 no existe mayor explicación más que esta proposición, nada más de decir que es aplicable al régimen de nulidad en general. ¿Ok? Si uno hinca el diente en esta hipótesis que le estoy diciendo, en definitiva el artículo 375 vendría a establecer una cuarta causal del recurso de nulidad y en definitiva se está refiriendo únicamente a los vicios que se producen en la sentencia, pero que se basan en un vicio del procedimiento del artículo 159 y ya está. Es por eso entonces que el artículo 377 requiere preparación del recurso en las instancias respectivas. Pero la hipótesis del artículo 160 debiese entonces considerarse dentro del artículo 373 letra A, pero sin ningún tipo de referencia a estas dos exigencias que son contestes con la regulación de la nulidad relativa y no así de la que he denominado nulidad absoluta. Ahora bien, en un segundo orden de argumentos, me parece que a nivel constitucional también esta sería una interpretación plausible de ley lata, en el sentido de que si bien cuando hablamos del recurso de nulidad estamos hablando de un medio de impugnación de una sentencia, lo que pretende el recurso de nulidad no es solo analizar la validez de la sentencia, sino también analizar la validez del proceso y la validez del procedimiento. Y eso también como en cumplimiento del mandato del artículo 19, número 6, inciso sexto, en virtud del cual toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. De hecho, ese ha sido también el aire innovador con el que se pensó el recurso de nulidad en su oportunidad. Y lo que me parece aquí también importante recalcar es que cuando estamos hablando de la inobservancia de derechos o garantías constitucionales, aquella infracción, por decirlo impropiamente, aquella infracción es una cuestión que se verifica con independencia de la sentencia, preexiste de algún modo a la sentencia. De ahí que me parezca entonces un sinsentido analizar el remedio procesal que se contiene al respecto, sometiéndolo a un vicio, o sea, desconocer su naturaleza de vicio improcedendo, por decirlo de alguna manera, y hacerle un vicio improcedendo que tenga efectos injudicando, porque aquello en realidad significa, en definitiva, someter la decisión judicial a una especie de análisis de resistencia de la sentencia para ver si ella de todas maneras se justifica adecuadamente su decisión condenatoria. Me parece que pensarlo de esta forma puede provocar una situación que para mí sería insostenible, como es declarar que efectivamente se ha producido una infracción de derechos de garantías fundamentales, pero como una cuestión meramente declarativa, que no va a producir ningún efecto en la realidad del proceso. Y me parece entonces que eso desvirtúa la naturaleza del instituto y por lo demás también el modo de concebir la función jurisdiccional como definida incluso por el respeto y la promoción de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de acuerdo al mandato del artículo 5º. Ahora, a mi juicio, si esta situación abominable, a mi parecer, no se da en términos tan evidentes en todos los fallos que he podido revisar, ello sea precisamente por este requisito de trascendencia del vicio, porque al final la Corte Suprema no digamos que soslaya en alguna medida un análisis concienzudo de la configuración de la infracción, porque en realidad como cuenta con pruebas válidas y inconscientemente hace este análisis de resistencia de la sentencia, no contamos con una adecuada jurisprudencia que nos diga cuándo o cuándo no vamos a estar frente a una infracción de derechos fundamentales. Entonces, mi tercer orden de argumento es lo que les partí señalando, en el sentido de que me parece que esta situación podría corregirse si juntamos nuestra atención en decir, hoy, por una parte, tenemos que distinguir entre el fundamento de la regla de exclusión de prueba ilícita,
O sea, decir que en parte coincide con su supuesto de aplicación, pero por otra parte también concentrarnos en cuál es la naturaleza jurídica de la regla de exclusión en sí misma. O sea, con esto me estoy refiriendo a decir dónde lo ubicamos dentro del ordenamiento vigente, de manera que sea consecuente con su fundamento y que sea armónica también en su aplicación. Entonces, para eso traigo a colación una crítica que efectuó Hernández Basualto cuando la Corte Suprema, en los inicios de la reforma, se negaba a conocer o anular, más bien... vale, estoy terminando. Cuando la Corte Suprema se negaba a conocer, fundamentando que la infracción se había producido en la etapa de investigación y no en la antigua redacción del 373 que hacía referencia a la tramitación del juicio o en la sentencia. Me parece que eso se produce precisamente por no distinguir y pensar que el 373 está haciendo referencia directamente a la infracción de derechos de garantías fundamentales de base, por decirlo de alguna manera, que es supuesto de aplicación de la regla. Pero la regla en sí misma, a su vez, es una garantía. Para mí es una garantía primaria del debido proceso y en ese sentido su no aplicación, su inaplicación y por ende el efecto que tiene aquello es precisamente la infracción de un derecho fundamental, el debido proceso, toda vez que una prueba que no ha debido ser admitida, ingresada al proceso, ingresa, ya se toca, se impide el pleno ejercicio del derecho al juez natural en su versión de juez imparcial. Bueno, como estoy en el tiempo para terminar, entonces me parece que la Corte Suprema debiese no operar un desplazamiento del derecho fundamental de referencia que debe revisar en el marco de un recurso de nulidad y tener a la vista de que la sola inaplicación de la regla, ¿okay?, al ser una garantía procesal, la tiene que analizar desde la perspectiva de la infracción al debido proceso. Y hacer un vicio, entonces, que se produce en el procedimiento sería, por ende, perfectamente aplicable la presunción de derecho del perjuicio del artículo 160 del Código Procesal Penal. Y por ende, no debiese exigir que la regla requiera, no debiese requerir ni denuncia de parte para los efectos de la preparación del recurso, ni tampoco someter el análisis de la configuración a un requisito de trascendencia en los dispositivos del fallo. Me parece que cualquier otra interpretación en ese sentido desnaturaliza el origen de la norma. Y por otra parte, en lo que dice relación con el análisis del derecho o garantía fundamental de base que sirve de presupuesto para la aplicación de la norma, ese es un análisis que debiese también hacerse sin perder de vista el pleno ejercicio o el obstáculo o el impedimento a un pleno ejercicio del derecho denunciado. Y aquí solamente lo dejo planteado porque yo ya tengo mi opinión al respecto, pero me parece que si el legislador ha establecido una presunción de derecho del perjuicio cuando estamos frente a vicios o actuaciones del procedimiento, ¿cierto?, a los efectos de la nulidad, por actos jurisdiccionales, me parece que no presumir el perjuicio cuando se trata de actos no jurisdiccionales, refiriéndome precisamente a los actos de persecución de la policía y del Ministerio Público, me parece un sinsentido con el origen del instituto, que precisamente surge por el mayor desvalor que implicaría la afectación de estos derechos fundamentales en el plano de la realidad. Así que me parece que a lo mejor tener a la vista el origen y la génesis de la prueba ilícita podría servirnos para corregir este modo, para mí, impropio de conducir el análisis del régimen procesal del recurso de nulidad. Eso, muchas gracias. Bien, para cerrar las ponencias de la mesa, muchas gracias, profesora Alvarado. Le damos la palabra al profesor Mauricio Duce, de la Universidad Diego Portales, quien se va a referir a los errores del sistema y la prueba en el juicio oral, resultados de una investigación empírica sobre prácticas de litigio y valoración judicial de reconocimientos oculares y prueba pericial. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas, un gusto estar acá.
Voy a correr un poco, así que algunas láminas las voy a dejar para que las vayan viendo, no tengo tiempo de ir a todos los datos. Pero básicamente yo estoy trabajando en un área que me preocupa, que es los errores del sistema. Yo creo que a esta altura tenemos mucha evidencia empírica que muestra que este es un problema importante para todos los sistemas de justicia criminal. Pero pensar que uno los va a evitar es probablemente algo ingenuo. Más bien yo estoy trabajando en el área de intentar conocer mejor qué es lo que lleva a los sistemas de justicia criminal a cometer los errores, ¿cierto? Y de esa vía tener lo que sí me parece debiéramos tener una política para prevenirlos o limitarlos al máximo. Y básicamente en esta investigación lo que estoy tomando es que la literatura comparada describe con mucha fuerza que hay dos actividades probatorias que tienen un enorme impacto en aumentar la probabilidad de error, como son los reconocimientos oculares y el uso de prueba pericial, y lo que estoy tratando de investigar es qué es lo que pasa en Chile con esto. Entonces, básicamente, lo que yo he hecho es una investigación de corte empírico cualitativa, yo llamaría también en algún sentido exploratoria, destinada precisamente a mirar prácticas en el área del uso de los reconocimientos oculares y la prueba pericial, y de esta forma intentar identificar riesgos y hacer propuestas. Básicamente, la metodología descansa centralmente en unas 62 entrevistas semiestructuradas que he realizado actores del sistema de justicia criminal en la región metropolitana, y pueden ver, son de bastante tipo. Además, he apoyado esto con 3 investigaciones empíricas realizadas por alumnos tesistas míos, que son análisis de sentencia, 1 para el tema reconocimiento oculares, 2 para el tema prueba pericial, que básicamente son muestras a partir de tomar el total de casos de 2 o 3 tribunales de juicio oral de la región metropolitana en delitos sexuales, en delitos contra la vida y la salud, y en el otro caso para los reconocimientos, los primeros 200 casos resueltos por cada uno de esos tribunales, que básicamente respondió más o menos al 50% de lo resuelto ese año, y eso me permitió generar una base de datos con esta información para tratar de poner algunos números, y luego hay otras fuentes complementarias que no tengo tiempo de contarles, pero datos estadísticos, jurisprudencia y otros estudios. Vamos a los resultados. Vamos primero a los reconocimientos oculares. Esta es una rueda a la que me tuve que someter hace un par de semanas. Déjenme decirles que no es mucho mejor a lo que la investigación encontró, digamos. Así que, ok. Muy rápidamente la investigación comparada, y esto voy a ir muy rápido, voy a dar esto como supuestos. La investigación comparada muestra que los reconocimientos, incluso en sus versiones que parecen más sólidas, cierto, metodológicamente, como son los en rueda de imputados o en rueda fotográfica, son mucho menos confiables de lo que uno cree. La evidencia es múltiple, los porcentajes de error son bastante importantes. Como digo, en esto hay una cantidad importante de estudios. Epstein identificaba el año 2014 más de 3.000 estudios publicados en revistas indexadas sobre este tema. O sea, yo diría que esto es un consenso bastante sólido. Incluso, por ejemplo, en la análisis que hizo Garrett del 2011, hallazgos muy potentes en términos de decir, mire, incluso en casos donde tenemos acreditada condena inocente, en esos casos en donde se le reconoció, en un 36% de esa muestra que él toma, fueron más de un reconocimiento errado. Es decir, fíjense, hasta 5 personas en el mismo caso decían, este fue, y luego con ADN demostramos que era inocente. O sea, este es un problema más o menos importante, y esto tiene que ver nuevamente con hallazgos que vienen desde la ciencia. La ciencia hoy día ha llegado a un consenso importante, y aquí hay varias disciplinas que confluyen, que tenemos serios problemas en nuestras capacidades de percepción visual y funcionamiento de nuestra memoria, que afectan y que hacen mucho menos confiables los procesos de reconocimiento, pero además yo diría hay hallazgos importantísimos, y esto es muy relevante, que indican que parte del problema es cómo los sistemas de justicia criminal realizan los reconocimientos, ¿cierto? Y esto agrava los límites ya importantes que tenemos en cómo funciona nuestra memoria y nuestra percepción visual. Y esto se traduce en que toda la evidencia, en aquellos lugares donde hay evidencia, como por ejemplo en los Estados Unidos, que probablemente es donde hay más solidez empírica y estadística en este tema, indican que esta es una de las principales causas de error, o los principales factores que aumentan la probabilidad de condenas erróneas, y esto tanto en las bases, por así decirlo, sesgadas, como son las bases de datos del Innocence Project o el National Registry of Exonerations, que básicamente toman casos de condena errónea acreditados, como estudios empíricos un poco más sofisticados, como los de Google, Leo y otros, que trabajan más bien con base de datos de casos donde no se condenó a una persona equivocadamente, y los comparan y el resultado es más o menos lo mismo. Como digo, no tengo mucho tiempo aquí, pero creo que hay bastante consenso en este tema, y en países que no tienen estas bases de datos, el problema de los reconocimientos se levanta como un problema gigantesco. Algunos hallazgos generales de contexto de la investigación, porque mi investigación no fue solo sobre litigio y valoración, sino que intentó medir 8 o 10 elementos de la práctica en estas pruebas, pero para esta presentación me focalizo solo en estas. Lo primero que descubrí es que efectivamente en nuestro país los reconocimientos oculares son una práctica habitual, sobre todo en algunas categorías de delitos y particularmente en delitos flagrantes, y que dentro de los reconocimientos probablemente el más relevante de todos
llamativo por lejos es la exhibición, lo que los gringos llaman show up, es decir, cuando la policía u otro agente del Estado le muestra a la víctima o a un testigo, la persona que creen que es el imputado, en el cuartel policial, en el carro policial. Esto lo escribo bien en una investigación que está publicada en Política Criminal, a quienes le interese. O sea, mapeo bien todos estos procedimientos y los cuento, ¿cierto? Y en segundo lugar, los reconocimientos por set fotográfico. Los otros, en cambio, el tradicional reconocimiento, que es el rueda de imputados, hoy día prácticamente no se hace, ya que hay una paradoja interesante. Probablemente una de las razones por las que no se hace es porque el protocolo del Ministerio Público puso tantas exigencias, algunas de las cuales no son necesarias para asegurar confiabilidad, de acuerdo a lo que hoy día la ciencia nos dice, que se transformaron en imposibles de hacer. Ok, ¿qué hallazgos más específicos que van a ser relevantes? Bueno, es espeluznante la cantidad de defectos con los cuales estamos realizando los reconocimientos. Las exhibiciones individuales en contextos fuertemente sugestivos y con muchas dudas de todos los actores acerca de su real espontaneidad. En el caso de los sets fotográficos, simplemente para quedarme con estas dos, tenemos serios problemas con que en general las descripciones previas que dan las víctimas o testigos, que luego van a reconocer que un elemento central para este procedimiento son extremadamente vagas y genéricas, y luego esto afecta la confiabilidad posterior. Hay problemas de calidad y cantidad de la fotografía utilizada. No es para nada homogéneo cuántas fotografías se exhiben, cómo se exhiben, qué tipo de fotografía. Pude levantar casos de ruedas en donde se intenta identificar un hombre de mediana edad y se pone fotografía de niño y mujeres en la misma rueda. O sea, impresentable. Tenemos serios problemas con las bases de datos del registro civil. Hay un tema con el lenguaje y las instrucciones que se utilizan para llevar adelante los procedimientos. Un hallazgo muy fuerte, en mi opinión, uno de los más graves, falta completa de no hay doble ciego, es decir, los funcionarios que practican los procesos de reconocimiento normalmente conocen el caso y además conocen a la persona que es sospechosa y que han puesto en la línea, y por tanto esto infringe, yo diría, es el mandato básico hoy día que proviene de la ciencia y de la experiencia comparada. Y en todos los sistemas de reconocimiento, cualesquiera sean, registros extremadamente precarios. Vamos a ver, esto es un problema porque la información se pone en actas tipo que tienen muy pocos elementos, y por tanto esto va a dificultar o tiene un impacto posterior en cómo podemos controlar la calidad de esto. El formato que se presentan en juicio habitualmente es que la víctima o un funcionario policial van a declarar sobre el proceso de reconocimiento, y además pude detectar que es sumamente frecuente que en juicio se haga el ejercicio de hacer un reconocimiento, ¿cierto?, con la persona que se sienta ahí. Ok, ¿por qué pongo todos estos elementos de contexto general que en mi trabajo le dedico como 50 páginas, pero aquí los paso muy rápido? Tiene que ver con que a grosso modo uno puede identificar que hay prácticas extremadamente problemáticas, y uno diría esto debería ser un picnic en litigación y luego un picnic en el ejercicio de valoración del tribunal, en términos de tener muchos elementos para cómo construir, ¿cierto?, atacar la credibilidad o no de los reconocimientos. Y esto es lo que quiero poner énfasis acá. Llevo 8 minutos, qué horror. Apuro un poco la cosa. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió en litigio en el juicio oral? Uno esperaría que en un contexto donde hay prácticas deficientes, los fiscales hicieran un esfuerzo importante por dotar de confiabilidad, ¿cierto?, a estos procedimientos, entregar la información al tribunal. Lo que uno detectó es que por de pronto hay una visión crítica general de todos los actores entrevistados, pero particularmente de los policías, por ejemplo, en relación al trabajo previo que hacen con los fiscales para preparar su comparecencia y poder declarar sobre los reconocimientos. Prácticamente eso no existe. Y en el estudio empírico sobre sentencias, lo que pude detectar es que más o menos en un 50% de los casos los fiscales hacen ejercicios en el examen directo de preguntas destinadas a fortalecer la confiabilidad, y en un 50% no hacen nada. Simplemente el testigo, la víctima, el policía declaran sobre lo que hicieron. Y cuando le preguntan algunas cosas para fortalecer la confiabilidad, uno ve que ocupan criterios o tratan de fortalecerla con criterios que nuevamente en la literatura se han mostrado como muy poco sólidos para fortalecer confiabilidad. Por ejemplo, ¿cierto?, que varios testigos, y esto por eso les ponía el ejemplo, que varios testigos lo reconocieron, o por ejemplo que en juicio se reconoció, y por tanto esto le da completa solidez, o que el testigo manifiesta mucha seguridad respecto al reconocimiento. Aquí hay toda la información científica que dice que no hay ninguna correlación entre precisión y seguridad. Ok, entonces tenemos aquí un problema. ¿Qué información le estamos dando a los jueces para fallar? Los contraexámenes probablemente es una cuestión aún más problemática. Lo que en las entrevistas, consolidando, digamos, básicamente había respuestas muy mixtas. Se decía, sí, mira, a veces no hacen nada, otros decían, sí, los defensores se mueven en esto, y un poco la imagen no era tan clara.
pero las sentencias del Tribunal Oral luego me ratifican que no era clara. Básicamente, mitad y mitad de los casos. Nuevamente, defensores en mitad de los casos hacen algún tipo de cuestionamiento en contraexamen a los reconocimientos y en otra mitad de los casos los contraexámenes no tocan temas de este tipo. Lo que pude detectar es que cuando abordan algunos elementos, cuestionan, están crecientemente utilizando los estándares fijados por el protocolo interinstitucional del Ministerio Público del año 2013, ¿cierto? El problema es que no tengo tiempo ahora, eso sería otra conferencia, pero el protocolo tiene algunos problemas estructurales desde el punto de vista de las evidencias científicas y las recomendaciones internacionales, pero además ocupan muy poco de la evidencia científica para cuestionar los reconocimientos. Por ejemplo, el no uso del doble ciego es masivo. Prácticamente no hay ningún caso donde se haga un reconocimiento donde hay doble ciego y solo aparece con un cuestionamiento en un 16% de los casos donde hubo cuestionamiento. Entonces ahí uno dice, bueno, hay un problema también cómo estamos enfrentando esto. ¿Qué pasa en la valoración? En sede de valoración. Las entrevistas dan un consenso importante en que los jueces ocupan los reconocimientos como una prueba importante para condenar, pero también para absolver. La sentencia Stopp nos dice que en general los jueces tienen tendencia a encontrar los reconocimientos confiables en un contexto de malas prácticas. En un 70% lo consideran confiable, en un 30% no. Pero hay varios matices que hay que hacer. Lo que pude detectar, por ejemplo, es que el protocolo del Ministerio Público, más allá de sus deficiencias, está empezando a fijar algunos parámetros de análisis que por lo menos intenta que generen algún tipo de homogeneidad en cómo estamos discutiendo esto. Sin embargo, todavía la situación es bastante heterogénea, muy poca uniformidad, ¿cierto? Y además se siguen ocupando, como van a ver, tanto para darle confiabilidad como para restarle confiabilidad, criterios muy poco confiables. Déjenme enfatizar eso. Para restarle confiabilidad no se reconoció en juicio un 30% prácticamente. Toda la evidencia dice que, bueno, no tengo mucho tiempo, pero básicamente donde uno tiene que poner los huevos en la canasta de los reconocimientos y la confiabilidad es en el primer reconocimiento. Los reconocimientos posteriores tienen problemas estructurales. Esto me lo voy a saltar. Déjeme ir. Calidad de análisis de las sentencias. Fíjense, esto es el estudio de sentencias. En general, los tribunales tienden a reproducir o no hacerse cargo de, digamos, fíjense, solo en un 46% hubo algún tipo de análisis del tribunal en términos de la valoración que hizo el reconocimiento. En un tercio simplemente reproducen lo que las partes dicen y en un 21% no dicen derechamente nada y toman la decisión. La extensión de la sentencia en la parte de los reconocimientos es extremadamente pobre. Cerca del 70%, menos de 50 líneas, entre 0 y 50 líneas es el tiempo que le dedica el tribunal a hacer el análisis del reconocimiento y como vimos en una gran cantidad de casos ese análisis es fundamentalmente el cortar y copiar lo que dijeron las partes en las distintas actividades de litigación. Déjenme ir muy rápido a la prueba pericial. Esto archi acreditado que es uno de los principales temas también que aumenta la probabilidad de error y está muy mapeado en la experiencia comparada, las razones que producen esto. A pesar de que hay un debate, no tengo tiempo para ir sobre este debate ahora, sobre que los jueces tienden a darle mucho peso a la prueba pericial, la baja capacidad que tienen los litigantes de cuestionarla en juicio y además los problemas prácticos y estructurales que tienen para poder intentar atacar la pericia de una contraparte por vía de peritajes de refutación. Básicamente lo que encontré es que a pesar de que hay una producción importante de pericias, y en esto ocupé harto dato estadístico que me conseguí con las instituciones, muchas de estas pericias realmente no lo son. Se llama peritaje a cosas como visita al sitio del suceso, asistentes sociales practicando informes de distinto tipo, unos informes criminalísticos que incluyen mucha cosa chantimétrica, por ejemplo, que es un tipo de categoría nacional que después les puedo explicar a ustedes. Hay categorías de peritajes con serios problemas de confiabilidad y también hay serios problemas de especialización, incluso en los organismos más especializados. Les pongo el caso del Servicio Médico Legal, ¿cierto? En su unidad de sexología forense, la región metropolitana, que conoce el 60% de las pericias en este tema, de 11 funcionarios que estaban vigentes en junio del año pasado, solo 2 tenían especialidad forense, 2 ginecológica y 7, o sea, la gran mayoría no tenía ningún tipo de especialidad. Y esto es un problema importantísimo. Y la APJO, en este contexto, otro hallazgo fuerte, es un pasadizo, todo pasa, no hay control salvo algunas excepciones. ¿Qué hallazgos de litigio? Los exámenes directos completamente insatisfactorios. En esto los jueces orales y todos los peritos entrevistados concuerdan en decir, ¿sabe qué? Viene el perito y le preguntamos y habla 40, 50 minutos, estamos todos aburridos. Quien presenta el perito no hace la pega de hacer la presentación de esta evidencia más clara, organizada, etcétera, etcétera. Y además, fíjense, los contenidos que se introducen algunos son extremadamente precarios. Por ejemplo, aquí tengo 2 estudios empíricos de sentencia. En los estudios de sentencias de delitos sexuales, solo en el 13%
se le preguntó alguna cosa vinculada a su idoneidad profesional y su experiencia, y en un 15% en la muestra de casos contra la integridad física. En la metodología, en un caso, en los delitos sexuales, solo un 67% se les preguntó sobre la metodología, y en los otros delitos en un 14%. La metodología es clave para valorar la confiabilidad, ¿cierto? La fiabilidad de un peritaje, y esto no parece ser un tema importante para quien presenta a los peritos. Los contraexámenes, esto yo diría los hallazgos más problemáticos de esta investigación, hay completo consenso de que son muy pocos, extremadamente excepcionales, y los datos empíricos, como los ven ahí, lo reflejan. Solo un 23% en los delitos sexuales, solo un 12% en los delitos... La contraparte hizo algún ejercicio de cuestionamiento. El estándar aquí es bajísimo, créanme, no tengo tiempo de mostrarlo, pero la definición es: hizo algo, así como que lo miró feo, y lo ponemos en el porcentaje de cuestionamiento. ¿Qué razones entregan? Mis trabajos en esto explican con mucho más detalle. Bueno, hay problemas de capacitación, hay problemas de tiempo, invocan mucho los actores, de tener de carga de trabajo, pero también hay algunas opiniones más críticas que dicen: mire, aquí tenemos problemas estructurales de pérdida de calidad en el funcionamiento del sistema en general. ¿Qué es lo que muestra la investigación? Que también la prueba de refutación es mínima, solo un 22% en delitos sexuales, un 11% en los otros casos. Valoración, y con esto termino porque estoy ya en el tiempo. Bueno, un problema importantísimo. Tenemos jueces que no tienen formación ni en ciencias ni en valoración de prueba pericial. Yo creo que esto es un déficit formativo, no cognitivo, y por tanto aquí es un área para trabajar. Ellos manifiestan mucha preocupación y tienen una visión muy crítica de su propio trabajo. Son bastante cándidos o honestos en la entrevista a los jueces. Esto es problemático. Y identifican como problema la falta de formación y especialidad, pero también dicen: sí, pero las partes no ayudan mucho, y los datos que he presentado tienden a mostrar que efectivamente las partes no les dan muchos insumos para poder resolver con calidad. Las percepciones de los actores coinciden con esto, son extremadamente críticas, y como estoy en el tiempo me salto, voy a solo un par de datos para que los tengan. Por ejemplo, hay un bajísimo porcentaje de sentencias que en la justificación de la valoración que hace, se hace cargo de analizar la idoneidad del perito. Esto es consistente con que les producen poca información. Solo un 4%, y con esto termino. Y por ejemplo, un bajísimo porcentaje de las sentencias se hacen cargo de la metodología que utilizó el perito en su opinión pericial para valorar la prueba, un 13 y un 10% en las dos muestras. O sea, estamos resolviendo con bajísima información y sin considerar elementos relevantes para, ¿cierto?, resolver esto. Quedo hasta aquí nomás para tener más espacio para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, abrimos entonces una ronda de preguntas. Me había pedido la palabra Mercedes, así que partimos por ahí. Mercedes, Daniel, Flavia, Jonathan. Sí. Sí. Bien, mi intervención es en relación con la ponencia de Agustina. Me ha gustado mucho, es un tema que me interesa mucho. Soy procesalista y es mi terreno y es lo que me muevo todos los días. Me ha gustado mucho y comparto totalmente la perspectiva. No sé si ¿se escucha? Sí. Sí. Ahora, comparto plenamente la perspectiva de intentar hacer saltar todas las alarmas cuando uno ve que las garantías procesales se ponen en entredicho, y sobre todo el tema de la exclusión de la prueba ilícita es como el gran caldo de cultivo y el gran campo de operaciones para ensayar limitaciones, yo creo que en muchos casos no justificadas, a derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, desconozco y no puedo intervenir respecto de cómo se interpreta en Chile la cláusula del 373A, si el 375 juega, no juega, con lo cual ahí no puedo decir nada. Me ha resultado muy sugerente su intervención y tendría que leer más a fondo su trabajo para poder intervenir. Solamente quería introducir un matiz respecto de una cuestión que ha planteado al inicio, y es la finalidad contraepistémica de este tipo de garantías, que según usted se desprende de cómo está regulado el tema de la exclusión de la prueba ilícita en el artículo 373. Al margen de la interpretación que se haga de esta regla y de su fundamento en el derecho chileno, yo creo que el fundamento constitucional, que es el que tenemos en España, que a su vez hemos trasladado el sistema italiano y que ustedes parece que tratan de encontrar como referente en estos sistemas continentales, el hecho de que tenga un fundamento constitucional no excluye en ninguna medida una finalidad epistémica que podría ser secundaria, e incluso diría que en algunos casos
en aquellos en los que usted considera que puedan ser peligrosos, que son estos en los que los tribunales consideren que la violación del derecho no ha tenido la suficiente entidad, creo que en algún momento ha citado esta expresión o alguna similar, creo que la finalidad epistémica podría ponerse en la primera línea. Es decir, que efectivamente la finalidad última de las reglas de exclusión encuentran ese fundamento constitucional o primordial de defensa de los derechos, pero en muchos casos en el mismo orden de prioridad y de finalidades yo creo que está también la finalidad epistémica. Otra cosa es que bueno, pues que nos pueda resultar a lo mejor, no sé, yo creo que en este caso además me parece que cuando se valora la posibilidad de que haya una declaración una declaración de vulneración de un derecho sin consecuencias, que creo que lo ha comentado también en algún momento de su intervención, es decir, algo así como me alarma o me parece inaceptable o algo así la posibilidad de que se produzca una declaración de infracción del derecho fundamental, pero sin que tenga ningún tipo de consecuencia procesal. Creo que eso, de alguna manera, es reconocer la posibilidad de que se pueden producir infracciones de una menor entidad que podrán recibir consecuencias en otro ámbito que no sea el estrictamente procesal, como pueda ser, pues no sé, una indemnización por daños, como pueda ser una sanción al organismo del que provenga la violación del derecho, es decir, consecuencias a otro nivel, pero al mismo tiempo que la ausencia de consecuencias procesales provenga no solamente del hecho de que la violación sea irrelevante o mínimamente invasiva en el núcleo esencial del derecho fundamental, sino también en la falta de consecuencias procesales. Es decir, en que realmente no podemos eliminar una prueba que no tenga una repercusión en su obtención ilícita sobre la calidad del material probatorio que vayamos a utilizar. Simplemente es introducir, creo que comparto su planteamiento, pero creo que no se debe descartar totalmente que en este ámbito la epistemología también juega un papel, por mucho que queramos asociar y anudar de una manera muy íntima derechos fundamentales y exclusión de prueba ilícita. Gracias. ¿Dónde anoté las palabras? Daniel había pedido la palabra, sí. Gracias. Bueno, a mí me han parecido muy interesantes las tres intervenciones. Tenía una pregunta, no sé si malintencionada, para Mauricio, y un comentario sobre lo de Juan Sebastián Vera. Digo malintencionada porque claro, es la pregunta que inmediatamente surge y sé que es un poco injusto hacerla. Pero ante toda esta cantidad de problemas, ¿cuál es la solución? Porque, claro, todo este enfoque es sumamente interesante para detectar los problemas. Luego hay que hacer un diagnóstico de si hay alguna causa común o cuáles son las principales causas y después tratar de ver qué transformaciones habría que hacer para solucionarlas. Y simplemente me quedaría más tranquilo si me dijeras que al menos el diagnóstico y cuáles son las causas que podríamos empezar a reflexionar o hacer para modificarlo, pues sería tranquilizador. Respecto de lo de Juan Sebastián, felicitarle porque es un tema súper complicado. Me parece que es muy valiente que te hayas atrevido a entrar ahí. Muestra una formación importante en uno de los aspectos más difíciles, no solo para la teoría del derecho, sino diría, los teóricos de derecho no saben lógica borrosa. Yo no sé nada de lógica borrosa. Es una cuestión muy difícil incluso para los lógicos. Muy borrosa. Y escuchándote, sin embargo, me surgían algunas dificultades para que sea provechoso este tipo de enfoque. Y el primer problema, o la primera dificultad, es que el concepto de vaguedad es vago. Y además el término vaguedad es ambiguo. A ver, uno podría distinguir, yo creo que podríamos distinguir tres sentidos distintos o tipos distintos de vaguedad, ¿no? Una es la vaguedad gradual, que creo que es a la que tú te estás refiriendo. La vaguedad de calvo o alto. ¿Cuántos pelos tiene que perder una persona para empezar a ser calvo? Existen casos claros, casos menos claros. Esa es la vaguedad gradual. El otro es la vaguedad combinatoria. Es la vaguedad acerca de qué propiedades debe tener un concepto para poder subsumir hechos o objetos del mundo real dentro de ese concepto. Por ejemplo, vehículo. ¿El patinete de los niños o la bicicleta infantil es un vehículo o no es un vehículo?
libro. Como uno diría que el libro claramente tiene que tener una serie de páginas, pero si las páginas están todas en blanco, o un ebook. Un ebook es un libro, no es un libro. Aquí no tenemos un problema de vaguedad gradual. No es que haya libros que son más libros y libros que son menos libros, o más o menos vehículos. Un coche es un vehículo y no es más vehículo que otra cosa. Es un problema de vaguedad combinatoria. Es decir, no tenemos claras las propiedades para subsumir hechos dentro de, o objetos dentro de este tipo de conceptos. Ese es el tipo de vaguedad al que se refería fundamentalmente Weismann, Hart, etc. Y luego está el problema de aquellos conceptos que suman los dos tipos de vaguedad. Por ejemplo, guapo. Bueno, uno puede ser más o menos guapo, pero tampoco tenemos muy claro el canon de belleza. Robert Redford y Paul Newman claramente guapos, pero ¿y James Stewart era guapo o no era guapo? Pues no tenemos muy claro los criterios para asignar esa propiedad a un sujeto. ¿Qué pasa con duda razonable? Me temo que duda razonable es como guapo. Tiene los dos tipos de vaguedad. Por un lado es gradual. Puede ser más o menos razonable o puede ser más o menos dudosa, la duda razonable. Pero por otro lado, tenemos que también tiene una vaguedad combinatoria. No tenemos claro si el impacto de haber eliminado más o menos hipótesis alternativas tiene algo que ver o no con la hipótesis, con la duda razonable. O no tenemos claro si la fundamentación de las máximas de experiencia es relevante o no para que haya duda o no haya duda. Yo creo que la lógica difusa solo pretende solucionar el problema de la vaguedad gradual y no el segundo problema. Entonces, para poder aplicar la lógica difusa a esto, al problema del estándar de prueba y de la duda razonable, primero había que resolver el problema de vaguedad combinatoria. Y segundo, una vez resuelto, habría que hacer algo que no sé si es posible y que es con lo que se ha enfrentado los intentos de aplicar el teorema de Bayes a este asunto, que es asignar a lo que tú llamas fuerza epistémica un valor. Tú dices, tenemos que decidir si la fuerza epistémica de tal cosa es alto, medio o bajo. ¿Y cómo hacemos esto? Lo podemos hacer más o menos intuitivamente, pero todos no estamos seguros de que estemos construyendo un sistema objetivo para ver si efectivamente hemos superado o no el estándar de prueba. Yo creo que tropezamos con el mismo problema que tropieza la aplicación del teorema de Bayes y tropezamos con el mismo problema que en otro ámbito se le plantea a Alexi cuando pretende formalizar la ponderación. Y no sé si ese segundo problema es solucionable. Y sin eso, la lógica difusa me parece que no podemos aplicar a este problema. Gracias. Flavia y Jonathan también habían pedido la palabra. Sí, muchas gracias por las tres intervenciones, muy sugerentes. No estoy de acuerdo con todo, pero por lo menos me han sugerido, con todo lo que se ha expuesto acá, pero me han sugerido muchas dudas y eso siempre es enriquecedor. En primer término, para Juan Sebastián, yo pido las excusas porque ya les dije ayer que venía de vacaciones académicas y por lo tanto no me leí el papel, pero sí te escuché atentamente y intenté seguir tu presentación. No entiendo bien cuál es el ejercicio que estás proponiendo, pero obviamente eso puede ser un defecto mío, porque al igual que Daniel, aunque seguro que él conoce, y lo ha dicho aquí, no conozco mucho de lógica difusa, ¿no? Pero por lo que te entendí, la idea es que intentar reconducir el estándar de más allá de toda duda razonable a ciertas propiedades que lo hagan más determinado o determinable. No sé si... bueno, quizás eso no es, pero o que permitan estas propiedades graduar de cierta forma el peso probatorio de los elementos que se van a tener en consideración. Entonces yo tengo algunas cuestiones que quizás pediría, son simplemente peticiones de aclaración, ¿no? Conceptos, bueno, primero, eso no bivalente es más allá de toda duda razonable. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. Entonces yo diría que podría distinguirse entre dos cuestiones, ¿no? Una cosa
es cómo opera este estándar, ¿no?, en la decisión de dar o no por probado el hecho. Y en ese sentido, en cómo opera, efectivamente es bivalente porque el sistema obliga al juez a decidirse por la hipótesis de superación o condena y no superación, absolución. Entonces, en ese sentido yo diría es un estándar bivalente. Otra cosa, diría yo que es distinta, es si el enunciado que lo consagra, ¿no?, está formulado o no en términos bivalentes, y me parece que precisamente en el caso de más allá de toda duda razonable no lo está, ¿no? Me parece que no supone y expresamente condiciones de certeza. Entonces esa sería la primera petición de aclaración. ¿En qué sentido es bivalente? Que es una afirmación que creo haberte escuchado. En segundo lugar, no entiendo bien cómo estos conceptos indeterminados pueden reconducirse a estas propiedades que permitan graduar, pero insisto en que esto puede ser simplemente defecto de ignorancia mío. ¿Qué quiere decir diversos grados de pertenencia? Que fue una expresión que usaste en varias ocasiones. Bueno, y hay otras cuestiones, pero si quieres ya después las podemos ir conversando para no hacer abuso de la palabra. En el caso de la ponencia de Agustina, también tengo algunas, muchas gracias por la presentación, algunas peticiones de aclaración, porque tampoco sé bien cuál es la tesis que quieres defender. Una cuestión es que tú quieras defender una tesis del eje ferenda que diga que la regulación actual ahora lo voy a hacer sinónimo, después lo voy a separar, prueba ilícita, por una parte, ¿no?, y recurso de nulidad por el 373A, ¿no?, es una regulación insuficiente que lleva a ciertos problemas, ¿no?, de indefensión en esta materia. Otra cuestión distinta es que tú quieras hacer una crítica a cómo la jurisprudencia ha aplicado el 373. Y una tercera cuestión sería que en realidad la dogmática, la jurisprudencia, no ha hecho una lectura sistemática del problema de exclusión de prueba ilícita. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en realidad las normas que ahora las revisé para ver si tenía un recuerdo, digamos, fiable de lo que ellas decían, no se refieren a distintas cuestiones. ¿Ah? O sea, la norma del 275 efectivamente, ¿no?, combina y permite, por una parte, ¿no?, excluir ciertas actividades y diligencias, una de las cuales son aquellas que hayan sido obtenidas con infracción de garantías y que se conoce como prueba ilícita. Ya, perdón, ya, estoy muy mal. Bueno, entonces, uno podría decir, el problema de la prueba ilícita es un problema en sede de admisión, ya, para decirlo en breve. Y un problema, y hay discusión, me parece, si uno le puede seguir llamando prueba ilícita después de que se ha superado esta etapa de admisión. Es decir, si uno puede seguir hablando sobre prueba ilícita en sede de valoración. Eso es una discusión que existe. Y después hay que ver si esa valoración de la prueba ilícita afecta o no, o se incorpora o no en la causal del 373A. Tengo muchas cosas, pero después podemos seguir conversando. Ya, voy a renunciar a las preguntas. Que sea muy breve, daría tiempo para que contesten, Ya. porque se tiene que retirar Mauricio y otro... Entonces deja hacer las únicas preguntas a Mauricio, que son súper directas. Una es, quizá te las lleva y las contestamos en otro momento, Mauricio, pero No, contesto. el valor en el impacto en top del reconocimiento, hay un 23,9% que tú pusiste, a pesar de ella no se condenó. Me interesa mucho qué vino ahí además. Luego las pericias, tú trabajaste un montón y vienes trabajando ese tiempo sobre la hipótesis sobre valoración epistémica, o sea, jueces que le dan demasiado valor en la decisión. ¿Hay algo sobre valoración semántica, o sea, de interpretación de lo que dice la pericia? Más que buscar en la pericia que se digan cosas que en realidad la pericia no es capaz de decir. Bien, vamos a darle en primer lugar entonces la palabra a Mauricio y el resto podemos seguir discutiendo. Sí, también. parto por el sobrevaloración semántica. No hay sobre eso, y eso tiene que ver con, yo creo, la dificultad del método. El método de entrevistas no te llega a eso.
¿cierto? Lo que te puede mostrar la entrevista es precisamente que ellos reconocen que tienen problemas para comprender la información, que tienen los propios jueces te dicen tienen serias dudas a veces cómo lo están valorando, o hablan de cómo ellos ven que sus colegas preferentemente lo hacen y ahí identifican muchas malas prácticas, pero en este nivel no. Y las sentencias no te permiten esta contrastación. Pero ahí uno tendría que diseñar otro método. Lo del 23.9, no me acuerdo bien la lámina, pero me salté eso porque básicamente lo que hacía el ejercicio era decir qué peso tiene, ¿cierto? Esta cuestión y qué peso tiene esta cuestión en la decisión, y el porcentaje relevante era que en algunos casos el puro reconocimiento era lo decisivo, ¿cierto? Y eso creo que ahí apuntaba ese número. Y rápidamente a Daniel, que no está, pero me hizo una pregunta muy... Ahí está. Pero me hizo una gran pregunta porque es lo que no alcancé a exponer y no hubiera alcanzado a exponer jamás. En ambos trabajos, y ahí después te los puedo hacer llegar, dedico un porcentaje importante de la etapa final a tratar de decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y yo básicamente lo que estoy haciendo es una propuesta, yo diría, en 3 niveles. Muy rápidamente lo esquematizo. En un primer nivel hay problemas serios de capacitación reconocidos por todos los actores, que es lo que yo creo que es relevante, y esto además es una recomendación que viene del ámbito comparado donde se trabajamos este tema. También dicen, mire, aquí hay problemas de literacy, digamos, de los actores del sistema de justicia penal, sin los cuales, por ejemplo, en tema pericial va a ser difícil resolver algunos problemas de fondo. Y yo básicamente lo que hago es mapear tanto en qué contenido sugeriría para pericias y reconocimientos se requerirían, como momentos, que debería ser capacitación básica, que debería ser más bien capacitación continua. Allí donde yo creo en Chile tenemos fortaleza importante, esto que uno siempre puede girar contra la capacitación, pero la capacitación cuesta recursos y plata y tiempo. En Chile todas las instituciones destinan una enorme cantidad de recursos a la capacitación, y lo que hice fue incluso mapear las plata que gastaban en esto. Por de pronto la Academia Judicial en Chile no hace nada de esto, y yo digo entonces, ¿y qué es lo que le hacemos a los jueces? Revisen los programas, lo que le hacemos a los jueces, y esto hay otras investigaciones que ha hecho Claudio sobre este tema, a los jueces que estudiaron Derecho y se egresaron de una escuela de Derecho con algún promedio relativamente digno para haber podido postular a la Academia, luego dan un examen de Derecho extensivo para entrar a la Academia, y luego en la Academia le hacemos nuevos cursos de Derecho. En cambio, su función, nada. Y yo creo que ahí hay recursos mal gastados derechamente, y algo similar ocurre con otras instituciones. Esto es un primer nivel, obvio, para el sistema, que podemos trabajar. Segundo nivel, mucho más complejo, es más bien de política pública. Y a nivel de política pública hay problemas importantes, por ejemplo, con la fortaleza de comunidades profesionales que apoyan estos procesos y que ellas cumplen una función de control y de depuración, tanto en materia de reconocimientos como en materia de áreas de peritaje. En general en Chile, los pocos casos que tenemos de comunidades disciplinares que han intervenido en una lógica corporativa para ganar más espacio de mercado y no para depurar la disciplina. Estoy pensando en los psicólogos fundamentalmente. Hay casos, etcétera, eso está documentado. Y otro tema de política pública es la introducción de un poco mayor tecnología en los procedimientos. Hoy día, por ejemplo, los reconocimientos, todo el tema del registro de los reconocimientos y todo el tema de la forma en que se hace. Hoy día hay tecnología extremadamente barata y probada en el ámbito comparado. Para los recursos que tiene Chile sería relativamente fácil. Lo que indagué con los actores también cómo verían la introducción de elementos de este tipo. E incluso, algo medio olvidado, en el programa de seguridad pública de Bachelet del año 2014 se fijó un estándar del registro audiovisual de los procesos de reconocimiento, no pasaba nada. O sea, esto está instalado, y en la reforma del año 2013 también algo se mencionaba sobre este tema. O sea, el tema de cómo meter algo de tecnología está. Y un tercer nivel muy rápido tiene que ver con que yo creo que obviamente yo tengo plena conciencia de que las reformas legales no cambian la realidad y hay una enorme brecha entre la ley y la realidad, pero creo que algunas reformas legales muy focalizadas podrían dar una señal política fuerte en términos de necesidad de cambio de prácticas, tanto en reconocimiento como en materia pericial, y en ambos trabajos, porque estos son en realidad dos trabajos separados que yo uní en este tema. Hago algunas propuestas bien específicas de dónde estarían las cuestiones que me vienen más sensibles. Por ejemplo, esto es algo que siempre digo, si yo tuviera Dios bajar a la tierra, en quien no creo, por eso es muy difícil esta hipótesis, pero me dice, Mauricio, te doy 2 segundos para litigar, o sea, para legislar. Haz un artículo, en lo que tú quieras. Yo el artículo que pondría, que creo que puede cambiar completamente la dinámica, es el tema del registro audiovisual para los reconocimientos. Con eso te cambia completamente toda la dinámica en escalada. Y esta, yo diría, es la recomendación básica. Pero creo, estamos nosotros en un paso un poco antes de estas propuestas. Y yo creo que mi objetivo principal por ahora, a pesar de que hay propuestas, es que tenemos que producir información para sensibilizar, porque la gente no tiene conciencia de estos problemas en Chile. Estamos operando en la ilusión de que tenemos un sistema mucho menos expuesto al error, porque, por así decirlo,
porque hemos instalado un sistema más sofisticado y la verdad es que yo diría la gran conclusión de esta investigación es que estamos cometiendo o nos estamos exponiendo errores de una manera importante y tal vez en 10 años más nos vamos a dar cuenta de que no hicimos nada para evitarlo. También me he metido en las bases de datos, los recursos de revisión, el proyecto Inocente, o sea, hay más información que no puedo mostrarles, pero que apunta que hay cosas que están pasando y las instituciones no están teniendo capacidad de reaccionar y darse cuenta y estos trabajos lo primero es, ok, despertemos qué podemos hacer, pongámonos de acuerdo en algunas cosas básicas y en algunas propuestas. Muchas gracias, Mauricio. No sé si aprovechamos los 5 minutos que quedan o prefieren... ¿Sí? 5. Si hay más preguntas para Mauricio, sí. Y retomamos enseguida la discusión de las otras ponencias, pero así estrujamos al máximo a nuestro expositor. Profesor, buenas tardes. Con respecto a su ponencia, tenía una duda respecto a si usted considera que el Ministerio Público, con el transcurso de los años, ha ido perdiendo un poco la objetividad en cuanto a la investigación, en cuanto a las metas que se le imponen como institución y, en el fondo, entre comillas, a querer matar más rápido sus causas, y si eso conlleva también a que la Defensoría Penal se ponga un poco más floja en cuanto a las acusaciones que el Ministerio Público presenta, y ellos tampoco se metan un poco más allá en todo el proceso investigativo. Eso. ¿Respondo el tiro? A ver, yo creo que me estás pidiendo ir bastante más allá de lo que el trabajo puedo sostener, porque es un juicio general sobre la actuación del Ministerio Público, pero déjame tomar un hallazgo de la investigación. Hay una conciencia en un porcentaje para nada menor de los actores entrevistados, y esto coincide con mis propias investigaciones en otras áreas, con otros datos, ¿cierto?, de que hay una pérdida de calidad en el tiempo del sistema. Esta pérdida de calidad se traduce en comportamientos de todo tipo, tanto de la defensa como del Ministerio Público, con incentivos, probablemente algunos casos que habría que reestudiar. Yo no le echaría todo lo culpa a las metas. Eso yo creo que es un tema en alguna medida pasado, digamos. O sea, no le podemos estar siempre echando la culpa a las metas, y en el peor de los casos todos los sistemas de justicia criminal requieren algunas metas y algunos indicadores para poder evaluarlo. Yo creo más bien le echo la culpa un poco a la pérdida de calidad, más bien a un tema de masificación del sistema en muy corto plazo, a un tema de pérdida de los procesos de capacitación. Si tú comparas los procesos de capacitación iniciales con los de ahora, hoy día la capacitación es la Universidad de la Vida. La Universidad de la Vida es créanme que yo la valoro muchísimo, pero tiene serios problemas para cumplir dentro de ciertos roles. Hay algunos problemas de liderazgo, en mi opinión, en las instituciones también. También hay un problema natural de burocratización y de pérdida de sentido fundacional. Entonces hay varios factores que están jugando, pero que tienden a problemas de calidad que creo que tenemos que instalarle al sistema algunos shocks eléctricos en distintas partes que nos hagan despertar. Ojalá este sea un pequeño catéter que... Bien, muchas gracias. Entonces yo creo que te despedimos, Mauricio, para que no se retrase. También a Rodrigo, a los que parten en el transfer, y el resto podemos seguir discutiendo las otras dos ponencias. Y ya antes de que se retiren, aquí dos representantes del consorcio que organiza las jornadas, queremos dejar anunciado que el próximo año se repiten las jornadas, y de ahí para siempre, más allá. Y el próximo año la sede va a ser la Universidad Alberto Hurtado, a cargo del profesor Rodrigo Coloma. Así que los esperamos probablemente en esta misma época del año, segunda mitad de agosto. La idea es dejar instalada también esta época para las jornadas chilenas de derecho probatorio. Así que tendremos oportunidad de... Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, sí. Buen viaje, buen viaje. Chao. Chao, Claudio. Buen viaje. Bien, entonces le doy la palabra ahora a Agustina. Bueno. Luego, ¿sí? ¿Verdad que tú ya? Perdón. Ya. Mercedes, muchas gracias por tu pregunta.
Yo diría que de todas maneras me mantengo en mi posición en el sentido de considerar que es una regla de exclusión de carácter extraepistémico. ¿Y por qué? En cierto sentido. O sea, la prueba obtenida con infracción de derechos fundamentales, al revés, o sea, el problema y la sensibilidad que genera es que precisamente desde el punto de vista epistémico es una prueba de alta calidad. O sea, generalmente la prueba de los hechos resulta ser fundamental, digamos, para arribar a la decisión de condena. ¿Vale? Y en ese sentido me parece que al contar en estos momentos a partir de la reforma con una norma expresa que prevea la exclusión de este tipo de pruebas, me parece que ha habido una reflexión por parte del legislador en el sentido de operar una decisión consciente de sacrificar a lo mejor el fin epistemológico propiamente tal del proceso en pro de la protección y tutela de otro tipo de valores que en este caso yo he identificado como de un valor eminentemente ético. Y lo he dicho así para circunscribirme a la infracción de derechos y garantías fundamentales, dejando fuera un poco volando, porque no me voy a poder hacer cargo por ahora de aquello, pero por ejemplo dejando fuera el tema, por ejemplo, de la prueba obtenida en virtud de secretos profesionales, por ejemplo, infracción de derechos de secreto de Estado, que para mí son otro tipo, obedecen a otra lógica, o el tema también de, no sé, de la declaración, prueba obtenida de declaración de ciertos parientes protegidos y tal. Entonces, eso por una parte, aclarando que me mantengo en que tiene una naturaleza, o sea, obedece a un fin extraepistémico de contenido especialmente ético. Y en cuanto a la infracción a que la infracción carezca de consecuencias en el proceso, o sea, yo también entiendo que tu posición sea intuitivamente decir, mire, puede haber otro tipo de consecuencias, que en el fondo es lo que se discute más con la prueba ilícita para los que rechazan la inadmisibilidad de este tipo de pruebas, justificando, como ha sido mayormente en la evolución estadounidense, en el sentido de decir, no, mira, y se pueden, esto es independiente, la prueba va a ser utilizable en el proceso independientemente de la sanción penal, administrativa, civil o disciplinaria que corresponda en su caso, porque lo cierto es que existen muchos trabajos de análisis de campo que han dicho que este tipo de sanciones externas al proceso realmente son inefectivas en la práctica también. ¿Vale? Eso por una parte. Y lo otro es que considerar que nosotros, el tema de la prueba ilícita, repito, a partir del 276 con la reforma, nos pone una situación distinta de cómo surge el tema de la prueba ilícita en España a propósito de la sentencia 114 del año 84 del TC. Entonces, me parece que contando con una norma expresa que lo regule, a lo mejor incluso con mayor precisión, incluso en cuanto a la oportunidad de discusión, a diferencia del 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, entonces desconocer es una norma, sí es una norma. Entonces tiene que haber una consecuencia procesal en esto de que esa norma indebidamente se inaplique. En ese sentido. Y lo que me decía Flavia, ahora lo trato de aclarar, sí fui un poco veloz. No, fui un poco veloz. En realidad no, mi interpretación es de ley lata. Creo que es de ley lata, o sea, entiendo que, por eso es que me llamó la atención cuando revisando las sentencias de la Corte Suprema, veo que en el fondo hay una fundamentación basándose en una especie de dogma doctrinal, porque también cuando revisé no tuve tiempo de explicarlo, pero no es que tampoco sea tan claro la existencia de ese dogma. Siento que fue una cosa que se inadvirtió, obviamente, por el inicio de la reforma, que había muchas cosas de qué preocuparse. Pero si uno lee con más calma, tampoco está claro que eso sea sí. En todo caso, lo que me gustó que me dijeras es que el 276, cuando me dijiste que esto se discute en sede de inadmisión, y me indicaste... Claro. Y me dije, no me voy a meter con el otro porque eso también es para largo, pero en lo que tú me indicas, me dijiste, oye, pero una cosa es la prueba nula y otra cosa es la prueba con inobservancia de derechos fundamentales, y que podría estarse confundiendo en el sentido de que qué es lo que yo estoy diciendo que se aplica en el 373 letra A, que es por la causal de infracción de derechos fundamentales. Y entonces, yo eso digo que hay que ver con atención, porque dentro de la nulidad procesal, la nulidad absoluta o pleno derecho, finalmente el sustrato, claro, es un vicio formal. En cualquier caso. Ah, vale. No, pero yo lo usé para que quedara más claro, pero entonces olvídate de los calificativos. Entonces lo digo directamente, o sea, la nulidad por el 160 sí tiene, a pesar de que sea un vicio formal, tiene un sustrato de todas formas material, que está dado por la infracción de derechos de garantías fundamentales. Entonces me parece que en ese sentido el 373 letra A no contempla expresamente un requisito de trascendencia, precisamente porque
como está basado en la infracción de derechos fundamentales, se aplica el artículo 160 con la presunción de derecho en ese sentido. Y que entonces, cuando tú me preguntarás, entonces, ¿cuál es la utilidad del 375 y la existencia del 377 de la preparación del recurso? Pues precisamente para los casos de nulidad, pero por el artículo 159, no por lo del 160. Eso. Pero haber respondido. Sí, profesor. Bueno, a lo que me dijo Daniel, te agradezco todas las acotaciones. Yo creo que sí reconozco, yo creo que hay un problema ahí, me falta a mí, por lo menos, porque mi formación es más, yo no soy teórico, entrar un poco más con la vaguedad de todas estas distinciones, etcétera. Pero yo tengo la intuición de que, si bien es cierto, la lógica difusa puede plantear algún tipo de solución en la vaguedad gradual, hablemoslo así, indirectamente puede llegar a plantear una solución también respecto de la vaguedad combinatoria, porque finalmente es precisamente esta imposibilidad de llegar a determinar el estándar de la duda razonable la que nos hace buscar otras alternativas, como la que yo, entre comillas, sugiero, ¿no? Como criterio heurístico, porque bajo ningún punto he querido reemplazar las formulaciones de los estándares de la duda razonable, del estándar de la duda razonable que hay dentro de la probabilidad lógica. O sea, no era la idea, sino simplemente ayudar al juez o a los apoderadores a crear un criterio para saber cuándo se ha satisfecho, desde otra perspectiva, ¿no? En relación con la graduación de las reglas, o sea, de las generalizaciones, perdón, sí, yo creo que eso efectivamente va a ser muy difícil reducir, por ejemplo, la gradualidad o la indeterminación de los conceptos, pero yo creo que con este boom del derecho probatorio, cada vez más están haciendo, se está entrando a la justificación de las generalizaciones o de las máximas de la experiencia, ¿no? A entrar y recuerdo que por ahí Gascón dice algo respecto de que ha debatido sobre la vinculación del conocimiento científico como justificación de una máxima de la experiencia, qué firmeza le da o no, etcétera, ¿no? O el mismo Cohen que nos habla de generalizaciones que son, digamos, falibles y que en ese sentido, si bien es cierto, pueden operar como presunciones de sentido común en el sentido anglosajón, sí reconocen excepciones que alterarían la justificación. Pero yo creo que hay camino. O sea, yo creo que por medio de la justificación es posible. Claro, evidentemente yo creo que se va a producir un problema de decir, bueno, qué justificación genera por ejemplo, una generalización alta y qué justificación una generalización media. Pero yo creo que ese problema es menor frente al problema actual de esta traducción respecto de la ¿cómo se llama? Del grado de confirmación en relación con la satisfacción o no del estándar de la duda razonable. Pero bueno, finalmente, digamos, yo sé que hay mucho que entrar todavía. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que también alguna vez lo comentamos, que es un tema que espero yo que esté ya en la segunda parte del trabajo. Dentro de la lógica difusa hay algo que se conoce como proceso de fusificación y proceso de desfusificación, que finalmente lo que genera es transformar de alguna forma conceptos indeterminados y sus relaciones lógicas en cuantificadores numéricos. ¿Ya? Así operan, digamos, los aire acondicionados, las lavadoras, etcétera. ¿Ya? Yo creo que por ahí no le he entrado todavía, pero creo que incluso es posible establecer algún tipo de correlación de la lógica difusa a conseguir un factor en relación con la probabilidad matemática. Pero bueno, yo creo que es un salto que yo por lo menos no me atrevo a hacer. Solamente lo comento que existe como alternativa. Respecto de lo que dice Flavia, no, yo creo que no es atribuible a ti, es atribuible al expositor completamente, que no se haya entendido. Fantástico. Bueno. La bivalencia del estándar de la duda razonable en relación con la consecuencia, yo creo que es la que genera los mayores problemas. O sea, independientemente que el enunciado duda razonable que no sea bivalente, que yo estoy de acuerdo contigo que es indeterminado, vago, lo que tú quieras, yo creo que las consecuencias que genera son bivalentes y mi propuesta va para allá. Porque finalmente al juez no le va a interesar, o sea, al juez le interesa, creo yo, le interesa saber si se ha satisfecho el estándar de la duda razonable o no. Nada más, o sea, y si de forma le van a tumbar la sentencia en nulidad y va a salir en el tapete. Entonces yo creo que para allá va. Efectivamente, es gradual en el sentido del enunciado. Y cuando yo hablo de diversos grados de pertenencia, no lo hablo yo, lo habla la lógica difusa, finalmente lo que nos quiere decir,
en una simplificación, porque esto es un poco más complejo, es que finalmente los conceptos son graduales. En cierto punto pertenecen a un conjunto, pero también pueden pertenecer en otro conjunto, a otro conjunto, ¿no? A eso nos quiere decir, un poco de indeterminación. Sade ponía el ejemplo de la estrella de mar, ¿no? Uno dice ya, la jirafa es un animal, el lápiz es un objeto. ¿Qué es lo que es la estrella de mar? Un animal, un molusco, un pez. A eso. Puede tener distintos grados de pertenencia. Eso. Bien. Podemos seguir con una ronda más de preguntas y me la voy a primero de devolvérselo a usted a autoatribuir a mí. Y tenía también un comentario para Agustina, felicitarla por su exposición. Creo que estuvo muy bien articulada y muy bien argumentada y va en el sentido, yo creo, de los comentarios de Flavia, en el sentido de que me parece que hay como varios niveles de decisión respecto de la exclusión y respecto de las consecuencias de la exclusión que tal vez convendría distinguir. Porque me parece que, digamos, que tu análisis se centró en las condiciones para resolver sobre las consecuencias de la infracción de la regla de exclusión en el último momento, ¿no? O sea, en un recurso de nulidad, lo que supone que ya, digamos, tuvo lugar la decisión sobre la exclusión, rechazando la exclusión del juez de garantía, un posible recurso de apelación, ¿no es cierto?, eventualmente, ¿ah? ¿No es cierto? Sí. Podría haber habido apelación, o sea, tenemos varias instancias de decisión. Entonces, por un lado, creo que decir, o sea, la discusión sobre si el carácter fundamental o la influencia del vicio en lo sustantivo, ¿no?, de la decisión, es un criterio en el último momento, no dice nada respecto de las instancias anteriores. O sea, cuando tú decías cómo le vamos a pedir al juez de garantía que haga un juicio de prognosis respecto de la relevancia de la prueba, o sea, al menos eso es otra discusión, ¿no? Y a lo mejor puede ser interesante. O sea, hay una discusión también sobre si debiera ponderarse, pero bueno, pero esa es otra discusión. Y a mí me parece en ese sentido que de nuevo, debiera distinguirse cuál es el estándar o cuál es el criterio para resolver, por ejemplo, en apelación, sobre las consecuencias de la infracción de la regla de exclusión, y yo ahí podría conceder que sea razonable un criterio muy exigente, o sea, decir, mire, aquí no me importa la relevancia de la prueba, lo que me importa es si hubo o no infracción de garantía, o sea, realmente cómo fuera del proceso se afectaron los derechos. Pero a mí me parece que no es obvio que ese mismo estándar se aplique cuando estamos discutiendo en recurso de nulidad, donde, ¿no es cierto?, ya hubo todo un esfuerzo institucional que cuesta recursos, que somete al acusado al poder del Estado, ¿no? Y entonces, a mí ahí no me parece insensato que se evalúe si esa prueba, que ya entró, ¿no es cierto?, tuvo realmente un peso decisivo en la condena, y que solo se justifique anular la sentencia y anular el proceso, sometiendo de nuevo al acusado a un proceso en el que le puede terminar yendo peor. Y eso no ha sido muy frecuente en Chile, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Que solo se justifique si es que esa prueba realmente fue decisiva en la decisión. Entonces me parece que esa distinción de momentos y de tipos de decisión respecto de la aplicación de la regla de exclusión puede ser importante. Y a Juan Sebastián tengo, digamos, dudas muy parecidas a las que expresaba Daniel, sin perjuicio de que creo también muy interesante el esfuerzo de considerar esta mirada, ¿no? Y muy valiente también de considerarla, y creo que va a ser muy interesante seguir conversando en ese sentido, pero sin perjuicio de compartir esas dudas, tengo también una duda adicional respecto de si en el contexto de la discusión entre atomismo y holismo, ¿no?, es decir, a si debiera el estándar de prueba ser referido a cada uno
de los enunciados que integran la hipótesis fáctica general y que se refieren a los distintos elementos del supuesto de hecho o del tipo penal en el caso del proceso penal o de la culpabilidad, ¿no es cierto?, a los distintos elementos, o si el estándar de prueba debe aplicarse de manera general a la hipótesis global. En ese contexto donde tú me parece que sugieres que tu tesis sería una especie de tercera vía, ¿no? Y yo eso tampoco lo veo tan claro, porque me parece que si la conclusión es que en el fondo para considerar si la hipótesis global satisface el estándar de prueba, hay que atender al menor grado de prueba de cada elemento individual. Eso es lo mismo, me parece, que decir que la tesis atomista. O sea, es lo mismo que decir cada elemento individualmente considerado tiene que superar el estándar de la duda razonable, porque si hay uno que no lo supera, no se satisface el estándar y es la misma consecuencia que se sigue en tu planteamiento. Entonces también tengo esa duda. Jonathan, le devuelvo la palabra. Voy a partir con Sebastián también, porque va en una línea parecida. Pero ¿estamos grabando? Sí, estamos saliendo a todo el mundo. Te presto este, mira. Menos Venezuela. Así, ya. Si el problema es la falta de definición de la regla de duda razonable, ¿por qué usar un modelo que por definición es difuso? Porque lo que escuché, así siendo súper resumido y quizás radical, no me aclara en absoluto la decisión probatoria propia de la duda razonable. Al contrario, me hace retroceder a un estado de cosas en la cual hay subconjuntos indeterminados, que es la premisa del modelo de la lógica difusa, del cual yo no sé nada, pero si hay algo que queda claro en ese modelo es que no hay conjuntos definitivos ni definibles, sino que los conjuntos con los que se trabaja son por tanto inestables, y eso impide una propiedad central de cualquier regla de estándar, ni siquiera el de duda razonable, de cualquier estándar, que es la capacidad de decidir racionalmente algo. Entonces eso me preocupa por nuestra salud mental, sobre todo, ¿cierto? Donde sí le veo, y quizás esto es una sugerencia de exploración, porque obviamente sí esto es un salto que hay que valorar, es que quizá hablar de conjuntos indeterminados y de entonces grupos de fenómenos más inestables tenga más sentido para tratar el error, más que la regla. Porque, bueno, esos problemas yo sé, Flavia escribiendo sobre error y no lo presentó, así que se lo lleva anotado. Porque creo que el error es voy a llamarlo un fenómeno que creo que admitiría con mayor naturalidad esta clase de análisis. Y esa es una sugerencia que surge de la lectura de tu paper y de lo que dijiste hoy día, nada más. En el caso de Agustina, yo tengo dos observaciones que estoy obligado a hacer, porque si no mi director de tesis doctoral me mataría. Entonces, como están por streaming, quizá lo vean un día. Entonces, esta idea de que se fundamenta la regla de exclusión por ilicitud en consideraciones éticas de tal entidad que desplazan a las otras, ¿no es cierto?, eso no es una razón para fundamentar una práctica punitiva directa sobre quienes a ti te preocupa la policía, te preocupa las actuaciones de investigación. Entonces yo diría que esos argumentos de fundamentación son propios de tipos penales que sirven para obtener evidencias, pero obvio, si lo que te preocupa es el contenido ético de la obtención ilícita, entonces la propuesta debería ser de incriminación, o sea, de preguntarnos por qué no hay policías condenados por tortura, para obtener confesiones, por engañar, etcétera, etcétera. Yo diría, si la cuestión ética es tan importante, ¿por qué trivializarla con una regla procesal de exclusión? Si esto es mucho más relevante, ¿no? Ahora, dicho eso, si al final de la ponencia tú decías entonces la naturaleza de la regla de exclusión, ya mirándola un poco más panorámicamente, es una garantía primaria fundamental. Y yo no sé qué significa que algo sea una garantía primaria fundamental. Ojalá pudieras explicarlo, porque tú dijiste en toda tu ponencia que esto no había que afectarlo, y yo tiendo a ver el proceso penal como un mecanismo de afectación permanente de derechos de las personas, sobre todo para obtener datos, porque con eso condenamos a los culpables de infracciones al derecho.
¿no? De otro modo, esto no tiene sentido per se. Entonces, ¿en qué consiste esa garantía? ¿Y hay algún proceso penal que bajo tu visión entonces no afecte garantía en ese sentido? Perdón, sí. Quería hacerle una pregunta a Agustina y relacionado un tanto con lo que planteó Daniela recién en su pregunta. Porque creo que precisamente en la medida de que el legislador determinó una etapa procesal específica, ¿cierto? Que es la audiencia de juicio oral, la audiencia preparatoria de juicio oral, para excluir, ¿cierto? Para que se efectúe un análisis de la prueba en particular, ¿cierto? En principio, todas las audiencias de carácter preliminar tienen ese objeto en el proceso. Y por tanto, desde la perspectiva de la competencia funcional, también está atribuido el conocimiento o ese control específico en esa etapa. En principio, me pareciera a mí que la opinión en torno a la posibilidad de controlar, ¿cierto?, una prueba excluida a través del recurso de nulidad no sería apropiado. ¿Por qué? Porque en principio, ¿cierto?, existen controles previos. Sin embargo, yo creo que podría ser aceptable una propuesta como la que tú planteas, considerando que en el auto de apertura de juicio oral, en nuestro procedimiento penal, es solamente apelable por el Ministerio Público. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que tal vez, eventualmente, si es que llegáramos, ¿cierto?, a una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, cuya alegación, ¿cierto?, de infracción de las garantías fundamentales en razón de una prueba no excluida, la hiciera el imputado y precisamente se le condenó, ¿cierto?, a este sujeto, ahí uno podría argumentar que efectivamente es posible, ¿cierto?, excluir prueba a través del recurso de nulidad. Pero creo que en ese supuesto más específico, considerando la ausencia de controles previos, por la configuración, ¿cierto?, que el ordenamiento jurídico chileno plantea. Yo estoy de acuerdo que en principio la introducción de medios de prueba en el proceso, ¿cierto?, se debe verificar sin la concurrencia de vulneraciones a otras garantías, efectivamente. Y creo que los instrumentos procesales están con ese objeto. Pero existen también desde esa perspectiva etapas en el procedimiento que responden a esa finalidad. Y en la medida, ¿cierto?, de que esas etapas y esas oportunidades se produzcan, se va produciendo el efecto propio, ¿cierto?, que es la preclusión, la imposibilidad, ¿cierto?, de realizar actuaciones procesales que no se ejecutaron en su oportunidad. Pero la justificación que podría uno encontrar sería esta imposibilidad técnica, ¿cierto?, en el proceso configurado por el legislador chileno, de efectuarlo en una etapa previa. Y ahí sí podría yo estar de acuerdo con la posición que tú planteas. No sé si es pregunta, más bien un comentario o tal vez un matiz que podrías introducir en el desarrollo de esa investigación en la medida que pretendas ampliarla a otros aspectos. Gracias. ¿Sí, yo? Vale. Bueno, creo que me he explicado fatal entonces porque lo que me decías tú, Daniela. Claro, efectivamente en mi ponencia yo parto de la base que me estoy refiriendo al supuesto de discusión de exclusión de prueba de cargo del Ministerio Público, como primera cosa. Ahora, que no me haya metido con el efecto de la regla en materia de juicio oral es porque tengo otra visión de eso que es más para largo, ¿ya? Pero lo que me decía Daniela, que no valdría la pena en el sentido de que de a esas alturas del procedimiento efectuar un control. Eso es lo que a mí me preocupa realmente, porque insisto, o sea, las sanciones penales, administrativas y disciplinarias que se interpongan al funcionario respectivo, eso es una falacia, una utopía, no sabría cómo definirlo, no existe en concreto, como me sumo a lo que dice Jonathan, no existe un seguimiento de los casos de policías que han actuado de una forma irregular. Y es muy difícil que lo haya también por la relación que tienen las policías con el Ministerio Público como director de la investigación. O sea, te puedo decir, desde mi experiencia profesional como defensora penal pública, también te lo reafirmo de que hay muchas cosas irregulares que pueden ser incluso constitutivas de delito y que no se persiguen por el Ministerio Público.
debiesen. Pero el punto es que ¿por qué también esto queda en el aire? Por lo que te digo yo, de que al final, en el recurso de nulidad respectivo, al someter este vicio improcedendo a un análisis injudicando, son cuestiones que quedan en silencio. O sea, yo creo que las cuestiones más grandes se ven después en el recurso de revisión, en su minuto, o sea, las cosas más groseras, por decirlo de alguna manera. Pero lo que hoy es que, lo que me decía Daniela, es una infracción al 277, incluso inciso final, donde señala que el motivo por el cual no excluyó el juez, cuando yo alego que una determinada prueba tiene origen ilícito, eso es sin perjuicio de que se discuta al final respecto a la sentencia definitiva. Entonces, no es que yo esté diciendo que en la audiencia de preparación de juicio oral se deba proceder a una prognosis. Fue al revés, mi comentario fue, oye, es absurdo pedirlo acá. Y si aquí ya tengo que controlar lo que pasó acá, ¿por qué le voy a sumar un nuevo requisito? ¿Vale? Eso por una parte, porque, insisto, y creo que ahora estoy más convencida de que es importante que lo diga, en el sentido de que se pierde de nuevo de vista que la regla en sí misma es una garantía. Entonces ahora me voy a referir a la naturaleza jurídica, que no lo dejé tan claro. Para mí, la regla de exclusión tiene una naturaleza jurídica poliédrica dependiendo de por dónde se la mire. ¿Okay? Y en primer lugar, la regla de exclusión ha de considerarse una norma de mandato dirigida al juez, de manera que él, por los intereses de absoluta relevancia que están en discusión, debiese propender a una aplicación oficiosa de la norma. Cuestión que no es que se me ocurra a mí, sino que también en el derecho comparado se entendió que es la mejor respuesta a esto. Y aquí invoco con toda precisión el cómo se ha configurado el régimen de inutilizabilidad de la prueba en el Códice de Procedura Penales, en virtud del cual se establece incluso una sanción específica, que es una causal de ineficacia de los actos procesales particular, esta específicamente referida a la prueba, que es la inutilizabilidad, incluso por un motivo de nulidad per saltum, para que sea objeto del recurso de casación directo ante el Tribunal de Casación. Y es eso lo que en la práctica, el hecho de que se someta a un requisito de trascendencia del vicio y que se someta a un requisito de preparación del recurso, han sido las dos áreas por las cuales la modificación y toda la novedad que involucraba haber concebido una regulación específica ad hoc para esta situación es que ha quedado en el suelo. O sea, toda la doctrina ha sido muy crítica por estos dos aspectos, introducidos jurisprudencialmente, por constituir una cuestión absolutamente involutiva en lo que se quería regular y sobrepasar respecto de la situación anterior. Entonces, por eso insisto, primero, para mí la regla de exclusión del 276 tiene que ser una norma de mandato dirigida al juez, por ende aplicación de oficio, en armonía con cómo entendemos la nulidad procesal del 160. ¿Okay? En segundo lugar, creo que como regla que está destinada a evitar el contacto de los sentenciadores con un determinado tipo de prueba para asegurar la neutralidad psíquica del juzgador y por ende el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. O sea, a mí yo la sitúo además como una garantía primaria del derecho fundamental al debido proceso. O sea, nada que ver con la otra cuestión ¿vale? Un derecho fundamental al debido proceso. Como con lo que tú me decías que el proceso penal no influye. No, yo te estoy hablando en particular de qué es lo que implica la inaplicación indebida del 276. Yo pregunto una cosa mucho más fácil que vale. ¿En qué consiste esa garantía primaria que tú dices que tiene la regla de exclusión? En que la aplicación de la regla de exclusión es un mandato dirigido al juez. El juez, cuando no la aplica debiendo aplicarla, infringe el derecho fundamental al debido proceso, porque implica que esa actuación inadecuada implicó que ese material probatorio fuera objeto de conocimiento por sentenciadores, alterando este principio que yo lo hago consistir en el principio de neutralidad psíquica. En ese sentido, para mí, el efecto reflejo de la que otro tema también aparte muy interesante, yo lo ubico como una garantía secundaria de esta garantía primaria, o sea, una garantía tendiente a ser efectivo la regla de exclusión del 276. Y por otra parte, y siguiendo en este caso también a Hernández Basualto, cuando él dice que... ¿Esto todavía forma parte de la naturaleza poliédrica? Sí, todavía. Entonces también sería una garantía secundaria de cada derecho fundamental de base, el que sirve de supuesto para la aplicación de la regla de exclusión.
Y esto es entretenido porque en doctrina en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la norma, es más o menos esos son los términos de la discusión, en el sentido de decir, es un derecho subjetivo que forma parte de cada derecho fundamental, la exclusión de prueba, o bien es un derecho autónomo de carácter procesal, y ahí habría que discutir si lo insertamos dentro del derecho al debido proceso, dentro de un derecho a un proceso celebrado con todas las garantías, o al derecho a la presunción de inocencia, que es como mayormente se ha comprendido en España. Eso. Voy a ser breve en atención a la hora, que yo podría hablar de esto harto rato, digamos. En relación a la pregunta de Daniela, el tema del holismo y el atomismo, etcétera, yo por lo menos no son conocidas voces de mi parte o mucho trabajo respecto de cómo se traslada el estándar de la duda razonable desde la acreditación de la hipótesis, por decirlo de alguna forma, a los enunciados fácticos que componen la hipótesis, ¿ya? Podemos debatir ahí, qué sé yo, pero en general yo no conozco trabajo, y a mí me da la sensación que dentro de la probabilidad lógica, no sé si lo voy a decir bien y perdónenme lo teórico, hay una cierta transitividad, ¿no? Es decir, la exigencia del estándar de la duda razonable para la hipótesis general se traslada a cada uno de los enunciados. Y yo tengo dudas respecto de eso precisamente por lo que dice Cohen, la crítica de la conjunción a la probabilidad matemática, ¿no? Que se pueda llegar a ser demasiado exigente. Porque claro, o sea, tendría que mirarlo bien, pero dentro del ámbito penal, o sea, eso significa que cada uno de los enunciados fácticos ese problema no se presenta con la lógica inductiva, no se presenta el dilema de la conjunción. Claro. Yo tengo la sensación de que no debería estar cada uno de los enunciados, deberían cumplir un mismo baremo. Por dentro del mismo tipo penal, claro, hay elementos que son esenciales que evidentemente se hacen transitivos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que acreditado más allá de toda duda razonable. Pero hay otros que uno dice, bueno, finalmente para el tipo no es del todo importante si está acreditado más allá de toda duda razonable o del punto de vista de la probabilidad prevaleciente. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, desde mi perspectiva, yo me hago cargo de esto intentando poner esto en una tesis mixta de mi formulación. ¿Y cómo lo hago? Justamente respecto de la prueba del enunciado fáctico aplicando la propiedad de la unión, y respecto de la hipótesis de conjunto aplicando la propiedad de la conjunción, aunque finalmente la reducción pareciera ser atomista, ¿no? Pareciera ser atomista. Eso es. Y respecto a lo que dice Jonathan, sí, bueno, esto es un work in progress, digamos, mi trabajo completamente. Pero lo que sí yo creo que puede ser interesante es que yo no conozco otra herramienta, y a lo mejor mi conocimiento es limitado, que nos permita extraer propiedades lógicas con conceptos indeterminados. Y eso sí lo logra la lógica difusa. Y yo creo que eso ya ha sido una ventaja. Aunque no es, o sea, esto es una formulación dentro de la lógica difusa, y por tanto se hace crítico, o sea, se participe de la crítica a la lógica difusa, que finalmente es que... Claro, o sea, que finalmente... Sí, sí, pero yo creo que de alguna forma contribuye. Sí, de todas maneras. Pero yo creo que contribuye. O sea, que estas cosas, digamos, a lo mejor no reducen del todo la indeterminación de los conceptos, pero yo creo que contribuyen, y creo que en cierto punto puede llegar a ser mejor que el juez solo, basado en una experiencia espuria, ¿no? Eso es lo que... Y respecto del error, lo voy a tomar la sugerencia. Bien, muchas gracias a todos, a todas por su asistencia y participación, y concluimos las primeras jornadas.